Semana 24. Iniciamos con la imagen de la semana que fue literalmente movida para los habitantes del norte de nuestro país. El temblor de 7 grados en la escala Richter que se percibió la madrugada del martes, pasadita a las 12 de la noche en la región de Atacama, dejando una serie de réplicas en la ciudad de Huasco durante todos estos días. Tanto así, que ya le vamos a contar también de lo que pasó anoche en Tongoy, ahí en la región de Coquimbo, con otro temblor que se sintió en esa zona del país. El del martes tuvo epicentro a 55 kilómetros al norte de Huasco y generó pánico en gran parte de la población. Minutos después del sismo, algunas personas incluso decidieron evacuar la localidad de Carrizal Bajo. Cortes de energía, problemas menores que se fueron dando, por cierto, en esa zona a raíz de este temblor de 7 grados. Justamente, Rodrigo, temblor que nos mantuvo a todos alerta, bueno, quienes lo sintieron durante la noche, por supuesto. En esa ciudad se vieron bastantes problemas respecto, como tú bien decías, corte de luz. Una evacuación que se produjo no con el primer sismo, sino con las réplicas, que también llamó muchísimo la atención y que hizo que anoche a todos nos alteráramos un poquito cuando sintiéramos el sismo que se sintió en Tongoy, que justamente volvió nuevamente a remecer la inquietud de estos temblores que se esperan en nuestro país, en nuestro territorio nacional. Sí, ha estado bien movida la tierra en la parte norte de todo lo que ha pasado con este temblor del día martes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Semana 24 Chile Elige. Saludo especial y cordial, un abrazo bien apretado a Carla Zunino, que hoy no pudo estar con nosotros. Me acompaña Carola Escobar. Un placer, ¿cómo estás? Un placer, el honor es mío, Carla, un abrazo grande, un besito y ojalá que las cosas vayan bien. Vamos a estar muy pendientes de ella también. Vamos a estar contándole varias cosas en este programa. Hasta la 1 de la tarde le estaremos acompañando. Por cierto, vamos a mirar la agenda política de la semana que nos viene y también la que nos dejó, con varias irrupciones de algunos nombres presidenciables, a pesar de que está el plebiscito ahí a la vuelta de la esquina. Le vamos a contar de eso también y de muchas cosas más. Pero la semana también tuvo de otras noticias que pasamos a revisar en las siguientes imágenes. Y vemos cómo esta reapertura de restaurantes. A ver, cuando se esperaba que todavía la precaución de las personas las llevara a mantenerse confinados, se dan las autorizaciones de las comunas que pasan a fase 3 de una apertura de restaurantes y bares. Una situación que llevó a cuestionarse si las medidas que se están tomando son las indicadas, las necesarias, y si esto va a permitir que el desconfinamiento continúe en nuestro país o por el contrario va a llevar a que las medidas se tengan que volver a restringir producto de libertades que decían muchos y que si uno ve las primeras imágenes principalmente nos recuerda a lo ocurrido al otro lado del hemisferio, en el hemisferio norte, donde en Barcelona veíamos imágenes similares cuando personas se reunían en bares incluso a tomar o fumar, y es ahí donde se lleva a vuelta atrás de muchas de las precauciones que se estaban tomando porque la ciudadanía muestra rebrotes de contagio. Vamos a estar pendientes de estas aperturas de calles que llevan a que las mesas salgan entonces de los bares y las personas vuelvan a juntarse. Se mezclan tres cosas: la posibilidad de salir de la gente, la reapertura del comercio y, por cierto, las medidas de seguridad tan o más importantes como eso de cara a lo que se viene para las próximas semanas en cuanto a contagios en nuestro país. Y más adelante también vamos a ir contándole, por cierto, de lo que significó algo que va a ocurrir el próximo día martes, que tiene que ver, entre otras cosas, con la portabilidad financiera. Pero decíamos al abrir este programa que hay varias cosas que han ocurrido. Por lo pronto, el sismo de 6.3 que se percibió anoche pasadas las 21 horas entre las regiones de Atacama, O'Higgins, y ya se perciben algunas réplicas durante gran parte de la noche. Desde Tongoy nos informa Macarena Amilla, quien ya la vemos en la imagen. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, tú lo dijiste, nos encontramos hoy día en Tongoy, específicamente estamos en la plaza, que si bien en estos momentos hay poca gente, ayer se vio un poco más concurrida porque algunos vecinos decidieron comenzar una evacuación preventiva, luego de que se registrara el sismo 6.3, acá pasadas las 21:16, para ser exactos. Bueno, lo que sucedió ayer fue un temblor bastante largo, por lo que ellos nos pudieron contar, fue bastante fuerte también y además porque fue muy
muy, muy cercano a este lugar, solamente a poco más de 15 kilómetros al sureste de Tongoy, así que bastante cerca. Por supuesto, también reaviva un poco los recuerdos del tsunami del 16 de septiembre, bien digo, del 2015, que azotó a la región de Coquimbo, y que este lugar, lo que estamos viendo en imágenes Tongoy, fue una de las zonas más afectadas con ese terremoto y posterior tsunami. Bueno, también el año pasado se registró en enero un sismo 6.7, 19 de enero, donde la ONEMI estableció en un principio una evacuación preventiva del borde costero, pero luego fue cancelada y la gente, bueno, tuvo que volverse a sus casas. Así que, por lo mismo, los vecinos de acá de Tongoy ya estaban bastante preparados, están un poquito habituados también. Ha sido una semana bastante movida para la región de Coquimbo, la región de Atacama, comenzando como dijimos, con el sismo que hubo el día martes, el 1 de septiembre, en Huasco. Así que pasemos a escuchar un poco lo que nos contaron los vecinos y cómo lo sintieron. Mira, yo le tengo terror a los temblores. Y como yo soy enferma, las tengo todas. Entonces, ¿sabe usted que en vez de arrancar, me quedo? Ay, es terrible. Todo este sector, que es el casco histórico de Tongoy, sabemos que es inundable, ¿me entendí? Y bueno, ahora estamos levantados, la mamita que es más viejita, hay que echarla a la cama ya nomás. Y atento por las réplicas, claro. ¿Me entiendes? Igual las primeras fueron más movidas. Dicen acá ver una chiquitita. Claro, cayó. Se quebraron todos los vasos, las copas. Fuerte, fuertísimo. Yo estaba acostada y ando así todavía por cualquier cosa. Déjame ver. Hay preocupación, hay temor. Bueno, ha temblado harto en la semana. Dicen que va a haber mucho más. Uno ya está acostumbrado, ya pasamos un tsunami, hemos pasado varias cosas, pero no fue tanto, pero igual arrancó gente para el cerro, sí. Toda esta gente que está acá, toda esta gente, la gente vieja de Tongoy. ¿Me entiendes? Y toda esta gente ya arrancaron todo. Ya. Sí, ¿me entiendes? No todos, pero ya la mayoría todos están todos en sus casas, en sus terrenos. 6-9, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, lo que pasó ayer fue, como ustedes vieron, la imagen de intranquilidad, de temor por parte de los vecinos, así que también me gustaría que nos quedemos con esta imagen donde podemos apreciar el letrero de vía de evacuación de tsunami, que además, observen bien, los vecinos estuvieron reclamando porque no tenía ningún tipo de luz, así que eso también hay que poner bastante ojo. Por lo mismo fue que llegaron las autoridades, llegó el alcalde de Coquimbo, llegó el gobernador marítimo para ver que todo estuviera en orden y que además la comunidad estuviese tranquila. Así es, toda la razón. Esa ciudad y gran parte de la región de Coquimbo está, entre comillas, preparada para este tipo de situaciones. Ya han pasado, como tú decías, Macarena, algunos momentos bien complejos en el último rato del 2015, como tú decías, aquí el movimiento telúrico que causó harto pánico en la población de la región de Coquimbo. Así es que el llamado a la tranquilidad sigue temblando y hay réplicas que son mucho menores, por cierto, lo que significó el temblor de 6,3 grados de anoche en esa parte del país. 1.000.000 de gracias por este contacto, Macarena, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Macarena, buen día. Ojalá que se mantenga tranquilo el resto de la jornada de domingo en el norte de nuestro país. Y nos vamos a ir hasta el extremo sur, y es que en Magallanes la cantidad de contagios ha ido aumentando. Durante la última jornada, más de 200 casos que están activos en ese lugar mantienen muy preocupadas a las autoridades, Rodrigo. Así es, una situación compleja. De hecho, Punta Arenas se ha transformado en una de las 3 comunas con más contagios en los últimos días en nuestro país. Queremos ir justamente a Punta Arenas para hablar con el alcalde de esa ciudad, Claudio Radonich, a quien ya tenemos en manera remota. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender a Semana 24 Chile Elige. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Rodrigo? Si fueran 200 casos activos estaríamos felices, son más de 1.000. Así es. ¿Ya? Son nuevos contagios los 200, ¿no? 206. De las últimas 24 horas, claro. Tuvimos ayer un récord de más de 200 personas de contagio. Para que ustedes calculen, son 120.000 habitantes. Por tanto, es un número que a lo mejor para Santiago pasa de forma discreta, pero en nuestra ciudad es un número gigante y por eso estamos muy preocupados por ello.
A propósito de eso, alcalde, quiero quedarme con esa última frase suya. Estamos muy preocupados. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo Punta Arenas y básicamente también la región de Magallanes llega a estas cifras? Si uno en este tipo de cosas siempre busca responsabilidades, ¿usted tiene claro qué fue lo que pasó y si es una situación que tiene que ver con la gente que también no se comporta como debiera, o hay algunas medidas que no se tomaron y debieran haberse tomado respecto a lo que pasa particularmente en Punta Arenas? Si tuviéramos claro estas cosas, ya no hubiéramos hecho millonarios con un libro, finalmente. Esto es muy dinámico. Por un lado, tenemos que recordar que nuestra ciudad tuvo el pic en abril. Esta es nuestra segunda ola, que es algo muy similar a lo que está pasando en Europa o en Asia. Y por tanto viene con temas distintos. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que nos pasó? Que la pregunta del millón son varias cosas. Primero, algo muy humano, normalizar la anormalidad. Como un ejemplo, antes de la cuarentena estuve con unas personas que me contaban que estaban preocupadas porque tenían que llevar al hijo a un cumpleaños de un compañero de curso. Eso, así de simple. Estas pequeñas cosas que tú te vas relajando, se te olvida el COVID solamente cuando conversas, pero en la vida personal ya no hay tanto gel en la casa, ya empiezas a ir donde el vecino, donde el amigo. Primero que nada. Segundo, empresas, sobre todo pesqueras, que no tuvieron el estándar sanitario requerido en un momento dado, que fueron algunos focos durante el mes de julio. Tercero, el aeropuerto. Porque el aeropuerto para nosotros es fundamental y muchas personas son asintomáticas y no se les pide el PCR. Por tanto, habían empresas que venían, gente que venía por pega, residentes que volvían y uno no sabe cuando son asintomáticos. Nos indican que cerca del 40% de los casos activos son asintomáticos, por tanto, son personas que están como ustedes en el estudio, perfectos, pero pueden ser perfectamente portadores del virus. Y estas personas son las que tenemos que ahora estar buscando. Y algo también importante en este momento, que estamos testeando más. Hay un récord de 800 testeos al día. Ojo, en una ciudad de estas características hace mucho. Pero había mucho miedo porque nos encontramos que personas que eran activas no nos daban nombres de los contactos estrechos. ¿Pero cómo? Claro, porque ellos estaban pensando que podían echarlo al agua y podían perder la pega. Porque como al principio no se da licencia médica al contacto estrecho, personas creen que pueden perder la pega y no daban cuenta con quién estuvieron reunidos. Por tanto, la trazabilidad ha sido bastante más compleja, no porque no se haga, sino porque las personas no están diciendo con quién se juntaron. Entonces esto, si tú vas sumando todo, finalmente tenemos unas cifras que son gigantes y que nos tienen a todos muy preocupados. Alcalde, ahora, no solamente eso, ¿considera usted que las medidas de reapertura que se están tomando en distintas ciudades del país, a pesar de que ustedes las tuvieron en su momento y tuvieron que retroceder un paso, llevan a que haya un relajo a nivel nacional y sobre todo, lamentablemente digo, porque yo también soy de regiones, que se toman ciertas medidas en Santiago y parecería que como que estamos todos mejor? ¿Lo ven ustedes así? Me han llegado comentarios de otras regiones al respecto, por eso se lo pregunto. Carola, que tú has dado el punto concreto. ¿En qué sentido? Hoy estamos en una cuarentena que es muy compleja, segunda cuarentena que tenemos en 6 meses. Cuarentena que significa ¿quién la paga? El peluquero, la peluquera, el pequeño comercio, que lo está pasando extremadamente mal. Entonces, cuando la idea de la cuarentena es bajar la movilidad para que el virus esté más lento en su contacto, ¿no es cierto?, te das cuenta que dicen, vamos a abrir 3 días los permisos. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo finalmente no va a servir de nada. Y eso es totalmente contradictorio. Entonces, claro, cuando vemos recién las mesas que veíamos en este contacto, ¿no es cierto? Vemos las mesas en Santiago, bien por ustedes, pero la sensación que te genera estos permisos es, ¿para qué me voy a relajar si el tema está mejor? Y aquí en Punta Arenas no estamos bien. Y lo que estamos buscando con la cuarentena es justamente que el hospital que ustedes están viendo en pantalla no se colapse. El hospital más cercano que tenemos de complejidad es Puerto Montt, a 2 horas de vuelo. Y por tanto, lo que se hizo, y en buena hora, por esta cuarentena, es bajar la movilidad, que lo que significa que se puedan bajar los casos y, por cierto, volver a retomar los índices que tuvimos hasta hace más de un mes. Entonces, cualquier señal contradictoria, por supuesto que todo el esfuerzo personal se va a las pailas, y por eso es que estamos pidiendo directamente
al ministro de Salud, que de muy buena forma ha tomado esta carta, ¿no es cierto? Que en el caso de Punta Arenas, como toda regla tiene excepciones, que se aplique esta excepción y que tengamos algo más coherente, porque si ustedes se dan cuenta, Carola con Rodrigo, que el paso a paso justamente indica que hay comunas que están mejor que otras epidemiológicamente hablando. Y la nuestra estamos en el paso 1, que es estar cerrado. Entonces suena extraño que nos abran por 3 días. ¿Por qué fiestas patrias? Que rico celebrar, tomar una piscolita, juntarnos con amigos, ¿no es cierto? Sobre todo en una zona que somos todos más cariñosos que Santiago, también hay que decirlo. Pero finalmente hay un tema mayor, mayor que esperamos que se respete y que sea coherente finalmente con esta medida de la cuarentena, que es muy compleja para nuestra comunidad. En varias ciudades de nuestro país se da la misma sensación y coincido. En el sur, en el norte también, pero en el sur somos muy ¿Tú de dónde eres, cariñosos. Carola? El Biobío soy yo. Ah, perfecto. Alcalde, oiga, preguntarle otra cosa que nos lleva al otro lado de la cordillera. Río Gallegos está muy cerquita de ustedes y ahí entiendo en Argentina que también están con un brote. ¿Hay algún tipo de intercambio en estas condiciones? Sabemos que en condiciones normales sí, pero en estas. Los argentinos, que cerraron en marzo, cerraron las fronteras para el paso de personas, solamente se pasa mercadería. Ya. Y se están teniendo todas las precauciones, me imagino, respecto de este paso de mercadería. Sí, solamente hay un corredor que está funcionando sin problemas por la ruta argentina y muy coordinado, porque hay ciertos lugares donde solamente pueden parar los camiones chilenos. Yeah. No hay libertad. Perfecto. Hay ciertos lugares en cada provincia, por tanto, ese tema está zanjado desde marzo. Los argentinos al principio se pusieron bastante complejos, ¿ya? No dejar pasar ningún camión, pero entendieron que los tratados internacionales hay que cumplirlos y no tenemos ningún problema, pero no hay intercambio de personas. Perfecto. Sí. Alcalde, a propósito de los argentinos no quieren dejar pasar ningún camión, yo no quiero dejar pasar una frase que usted esbozó hace poco rato, que tiene que ver con una crítica, me parece bien sutil de su parte hoy día, respecto a la actitud que ha tenido el gobierno, o más que la actitud, lo que pasa con los permisos de fiestas patrias. ¿A usted lo llamaron? Porque usted fue bien crítico. Quería preguntarle si lo llamaron o tuvo contacto usted con el gobierno central a propósito de esta medida para fiestas patrias. No, cuando se anunció el día miércoles en la noche, yo dije, esto de tener algún cuento, menos las comunas en cuarentena, ¿no sé? Y el jueves me enteré que no, así que me comuniqué con la subse Paula Daza, que ha sido un tremendo colaboradora con nosotros. Y luego con el ministro París, después de pedir al Consejo Municipal que tomáramos esta votación en conjunto. Aquí no hay una mirada política, por favor, nada. Simplemente es poder apelar a una coherencia de una ciudad que está en cuarentena con números gigantes. Vimos ayer un récord total y absoluto, ¿no es cierto? Y por tanto creemos, y lo reitero, que abrir la ciudad por 3 días tira por la borda todo el esfuerzo hecho por muchos pequeños emprendedores, por muchas personas que están encerradas en sus casas y que finalmente, ¿para qué se hizo esta cuarentena si no van a dar 3 días de permiso? Así de simple. Yo creo que esto es sentido común y esperamos tener una excepción. Y quiero también señalar que el ministro París estuvo en nuestra ciudad el día martes, trajo equipos, trajo personal médico, ahora tenemos más equipos para los testeos que son fundamentales. Entonces él tiene claro finalmente lo que está pasando, por tanto estoy muy esperanzado que podamos tener, como toda regla, también las excepciones, bien por Santiago, ¿no es cierto?, que lo pueden hacer, pero en el caso de Punta Arenas no se debe abrir la ciudad hasta que los números bajen y lamentablemente, como vemos, esto va a pasar en bastantes días más y cualquier cosa que vaya en sentido contrario va a ser totalmente perjudicial. Sí, lo que pasa, alcalde, que no solo es su ciudad la que está complicada en esto, y no es solamente usted como autoridad que le ha pedido que se tomen alguna excepción a propósito de esta medida que adopta el gobierno. Concepción también, el intendente también había criticado la medida. Hay una seremi del norte también de Antofagasta que no le gustó tampoco esto del permiso, y hay pares suyos, otros alcaldes de otras comunas del país que también están en esa determinación de criticar un poco esto. ¿Usted cree que se abre espacio para que el gobierno recule en esto y a lo mejor tome algunos casos especiales como el de su comuna, el de Punta Arenas, y no dé el permiso que se está otorgando para fiestas patrias? Totalmente, y yo estoy seguro que las personas que lo pensaron, cuando lo vieron, fue de buena fe.
pensando, igual son días después de tantos encierros y uno lo puede entender, pero la situación epidemiológica de nuestra ciudad en particular y de las que están en cuarentena, si por algo hay cuarentena, ¿no es cierto? Esto es sin excepciones, es como preocuparnos del COVID de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es 24 horas, todos los días de la semana, hasta que tengamos vacuna, que va a ser mucho tiempo. Por tanto, aquí tenemos que aprender a convivir con el COVID. La ciudad no puede estar cerrada con el COVID, pero tampoco podemos abrirla si es que hay un problema sanitario. Y hoy el hospital de Punta Arenas tiene a 100 pacientes COVID dentro, de los cuales 14 están en la UTI, ¿no es cierto? 7 con ventilador, en las últimas horas hemos estado con 3 evacuaciones para el norte. Entonces, lo que se busca con la cuarentena también es evitar colapso. No está colapsado el hospital, que hace un gran trabajo del personal del hospital médico que hoy hay. Pero tenemos que ser coherentes. Si se determinó la cuarentena, que es muy complejo, fue por algo. Alcalde. Y los índices indican que se mantiene exactamente igual. Tenemos que mantenerla. Así de simple. Alcalde, usted hablaba en un minuto cuando recién comenzábamos la conversación respecto de gente que no quería dar los nombres por miedo a perder la pega. Cuando ocurre eso, se pierde la trazabilidad. Y la trazabilidad por parte de expertos nacionales, internacionales, ya a nivel mundial, dentro de las cosas que se han logrado comprender de esta enfermedad, es justamente lo importante que es saber con quién se tuvo contacto. ¿Cómo están logrando mantener esto, si es que se puede, para poder evitar que esto se transforme realmente en una gran segunda ola? A ver, es que uno está la real y está la formal. Cuando yo te pregunto, Carola, ¿con quién estuviste? Tú me vas a decir, sabes que estuve con Rodrigo trabajando. Obviamente están acá. Pero yo sé que tú compartiste con más gente, con tu mamá, con tu papá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que un número muy importante de personas ha sido muy complicado, comillas, sacarle los nombres de las personas. Y cuando uno va al fondo, ¿por qué? Porque está la sensación que las personas con contacto directo no tienen licencia médica, pueden perder la pega, y más ahora, ¿no es cierto?, con toda la crisis social que hay. Entonces, una de las cosas que hemos transmitido, que se lo dije también al ministro y al Ceremi, con el que estuve conversando hace unas horas atrás, es justamente ser súper claro y concreto, porque esto ha ido cambiando, ¿no es cierto?, que ahora todos los contactos directos tienen licencia médica para que no estén preocupados finalmente con el empleador, que es una cosa muy natural. Al principio quiero recordarle, yo estuve encerrado 14 días por tener contacto con el segundo caso positivo en Punta Arenas, y tuve que guardar en la casa 14 días. No hay licencia, lo que da lo mismo en mi caso. Pero ojo, tampoco me tomaron PCR. Yo rogaba, por favor, PCR, me dijeron, ¿tiene algún síntoma? Ninguno. Entonces esto también ha ido evolucionando. Ahora estamos buscando justamente a los que no tienen síntomas. Ahora se está dando licencia y correctamente para que las personas no pierdan su pega, y con toda razón. Pero eso hay que informarlo también de una manera más concreta para que la trazabilidad que se está generando, la formal, sea igual a la real. Insisto, no es de mala fe de las personas, sino es de protección al empleo de compañeros, Alcalde, de amigos y de familiares. disculpe que lo interrumpa ahí, pero entonces hay un problema comunicacional principalmente acá. Es que, si tú te das cuenta, ustedes que están metidos todo el día en esto, ¿cómo ha ido cambiando esto? Si vemos cómo ha ido cambiando toda la información que hay del COVID, claramente está la información, pero ya las personas no están viendo. Es cosa de ver los diarios. Antes el COVID era primera plana, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Ahora tienes que buscar como la página 15 para encontrar la página COVID. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer, que es de todos nosotros, es justamente transmitir como hoy lo concreto. La trazabilidad es fundamental. Las personas que son contacto directo no van a perder la pega. Primera cosa. Segundo, y ahí voy a pasar un mensaje. Las mutualidades tienen que hacer los testeos en las empresas, y las municipalidades y los consultorios en los barrios. No nos hagan ir por tercer vez una empresa. Lo hemos conversado y aquí en Punta Arenas lo estamos haciendo. Pero son varias cosas que tenemos que ir, y que no tengan miedo los vecinos de hacerse el PCR, porque van a estar cubiertos por estas normas que van a impedir que puedan perder su pega, que eso es fundamental. Y hay que comunicarlo. Y algo más también, Carola, si me permiten, hasta hace un mes el esfuerzo comunicacional era cómo se reabría el comercio. Hay que tener gel, diluvio, mascarilla, distancia. Pero ¿qué pasa después de las 6 de la tarde cuando uno vuelve a la casa? Y ahí también creo que hay que reforzar el mensaje, que el COVID no pasa por tener gel en la pega, no pasa por el pediluvio, no pasa por el fiscalizador que va a la oficina.
sino también para intentar durante este tiempo tener el mínimo contacto con otras personas que no sean necesarias, porque el COVID está 24 horas dando vuelta por nosotros y si nos relajamos en la casa, el esfuerzo hecho en la mañana finalmente se pierde, que un poco el mensaje que quiero dar justamente con esta cuarentena que tenemos en Punta Arenas. No sacamos nada, tener cuarentena por 15, 20 días, si 3 días hay chive libre, porque el bichito no va a estar dando vuelta de nuevo de manera intensa y justamente lo que estamos buscando evitar. Nos quedamos entonces con esa frase, 3 días de chip libre, puede complicar las horas ahí en Punta Arena. El alcalde Claudio Radonich en conversación muy con Semana docta 24. la frase, ¿ah? ¿Ah? ¿Te gustó? Muy docta y pulida Así la es. frase. Alcalde, que esté muy bien, mucha suerte y muchas gracias. ¿Ah? Y qué bueno tener este contacto. Santiago no es Chile y aguante Punta Arenas. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Vamos de inmediato a esta hora, cuando ya son las 10:25, a revisar las portadas de los principales diarios de nuestro país. Vemos ahí El Mercurio, habla de la brusca caída en las postulaciones a la Escuela de Carabineros que bajan un 71%, esto luego de la crisis social. Seguimos con las principales informaciones que trae, por ejemplo, Las Últimas Noticias. Habla de información respecto de Keitel, que cuenta la historia con su hijo Sebastián, el ex deportista y hoy parlamentario. Habla de la relación con su hijo. Revisamos el diario La Cuarta y habla de cómo los perros los van entrenando contra el COVID. Ya habíamos hablado incluso en reportajes en 24 Horas Central respecto de cómo los canes son parte de los que ayudan a diagnosticar o a identificar más bien a personas que podrían estar infectadas con este virus. Bueno, varias cosas dejó ahí planteadas el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a raíz de la situación que está viviendo esa comuna, una de las 3 que tiene más contagios en nuestro país. Es parte de lo que queremos conversar con nuestro panel de todos los domingos. Josefina Ríos, conductora de Radio Duna, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Carola. Buenos días. Octavia Rivas, editora y conductora además de Radio Universo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, Carolina, gracias por la invitación. Por favor, Rodrigo Vergara, además editor político de Radio Cooperativa, conductor también de esa radioemisora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Rodrigo, ¿cómo Gracias, estás? hola. Decía docta la frase, 3 días de chip libre. El alcalde de Punta Arenas manifestaba claramente puede ser algo muy perjudicial para su comuna, sobre todo en lo específico que está, José, tomando en cuenta, decía yo, una de las 3 comunas con más contagios en el país, tiene números que no se veían desde abril, cuando la situación era muy compleja acá en nuestro país con la pandemia, y por sobre todo hay una situación bien compleja que tiene que ver con la ocupación de camas críticas y de los hospitales en Punta Arenas. Entiendo que también hay alguna gente que la están llevando a Puerto Natales a raíz de esto. Y van creciendo el número de seremis, intendentes, alcaldes que están un poco en contra de la medida del gobierno. Sí, es complicado lo que sucede en Magallanes. Como bien decías tú, ha vivido 2 etapas. Fue una de las primeras regiones que se vio seriamente afectada por el COVID. Después manifestó una reacción bastante buena. De hecho, fue citada como ejemplo por las autoridades. Todo el mundo decía, miren el ejemplo de Magallanes. Y hoy, sin entender mucho por qué, porque en ese sentido las autoridades han sido bien sinceras. Nosotros conversamos con el subsecretario y decía, todavía no tenemos muy clara la razón de por qué está pasando esto nuevamente en Magallanes, pero claramente complica la situación porque además es una región sumamente alejada, donde el sistema sanitario no es tan robusto como en otras regiones, la región metropolitana, la región del Biobío o la región de Valparaíso. Es un sistema sanitario bastante más, por la lejanía también, menos robusto en ese sentido. Por lo tanto, claro, en ese sentido es muy importante las medidas de prevención. Entonces, en ese contexto se entiende un poco la preocupación del alcalde respecto a las medidas que se han tomado para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias en general, porque abre un poco un panorama, un escenario que estaba más bien controlado, con una cuarentena, con un regreso a la fase 1, y ahora se abre la posibilidad de que la gente se junte, con permisos, etc. Entonces, claro, uno entiende la cuota, yo al menos entiendo la cuota de realidad que le puso el gobierno y las autoridades con el programa Fondéate en Casa, que además debo decir que encuentro que es súper acertado el nombre, muy creativo, a mí me encantó, debo decirlo, pero
Pero sí, es distinto y de repente pensar en un solo sistema unitario para todo el país cuando las realidades son distintas y estamos viendo un foco como el de Magallanes, que efectivamente es bien preocupante, quizás se podría haber implementado cierta focalización según las regiones. Octavia, en ese sentido, ¿consideras tú que las políticas que se toman en general deberían ya en este momento, en esta época, con la capacidad comunicacional que tenemos, definirse en de frentón decisiones que se toman por región, incluso, ni siquiera solamente por región, pero por localidad? ¿Cuántas veces vemos que la autoridad central toma una decisión y cuando uno llega a un pueblo, a una ciudad, la realidad es tan diversa y tan distinta que esa política en realidad incluso puede llegar a ser contraproducente? Exacto. Si tú miras la opción del gobierno inicial fueron las cuarentenas dinámicas. Después no resultó y pasamos a las cuarentenas totales. Aquí yo creo que los alcaldes tienen la razón y también el intendente Yacaman y la Seremia de Salud Antofagasta, el alcalde también de Talcahuano que viene hablando hoy día en el Mercurio planteando un dato bien interesante y yo creo que ahí hay que hacer un foco. El 70% de los brotes, él dice, y la ocupación UCI tiene que ver con brotes familiares. Sí. Si tú miras lo que pasó en Nueva Zelanda, que contó su muerto 23, qué ganas de poder tener esas cifras el día viernes, es un brote familiar que tiene a Auckland de cabeza porque no lo han podido controlar. Aquí lo que se va a permitir es de que máximo 5 personas puedan concurrir a los hogares, cuando en términos epidemiológicos todos te dicen que son los brotes familiares lo más complejo. Nosotros cuando hablábamos en la radio con internistas, con expertos, con miembros incluso del Consejo Asesor, te decían, en las UCI llegan familias completas, producto también del problema del hacinamiento que tenemos en la zona poniente de Santiago y de muchas regiones. Entonces, un brote familiar puede ser catastrófico en una pequeña comuna. De ahí, de que este permiso haya quizás que tomárselo con calma y si bien es parte de lo que la autoridad está poniendo arriba de la mesa, esa voz de alerta, ese campanazo que te están poniendo los alcaldes, sobre todo en estos sectores tan complicados, yo creo que hay que escucharlo, porque es parte relevante de lo que podemos o no estar lamentando después. Y solo te pongo arriba de la mesa el tema de la trazabilidad que tú mencionabas. Nosotros hablamos con Radonich hace 3 semanas y él hablaba de un 40% de trazabilidad en su comuna en ese minuto. Nos llegó inmediatamente el desmentido de la Seremi, diciendo que era 100. Después fuimos los documentos y finalmente era 68,7%. Aquí, cuando van creciendo los casos, vas perdiendo la trazabilidad. Y eso fue lo que fue anunciar ese reforzamiento el martes. Déjame preguntarte algo, Rodrigo, a propósito de lo que dice la Octavia. Así como el plan paso a paso va teniendo sus etapas, ¿es posible que el gobierno retroceda en esto? En el Fondéate en Casa. Claro, tomando en cuenta lo que decíamos, o sea, porque partió el intendente de Concepción, ¿no? De la región del Biobío, y se fueron sumando de a poquito. Ahora, para el 18 falta todavía. Varias lecturas políticas ahí. Yo creo que se nos endiochó un poquito el ministro París, porque efectivamente las medidas se habían tomado con un criterio territorial hasta ahora, dependiendo de la situación de contagio en cada una de las comunas o regiones, y esta como medida universal, digamos, para todo el país, hace ruido. Hace ruido también con la propia Mesa Social COVID y con el equipo de asesores del propio Ministerio de Salud, que dicen que nadie les dijo esto, que nadie les preguntó, que no se les consultó. Yo no veía un roce de ese nivel desde la época del ministro Mañalich, digamos. Se había tranquilizado un poquito esas diferencias desde que llegó Enrique París. Lo otro, llama la atención cómo la voz de Yacaman en la Intendencia del Biobío logró juntar hasta Navarro con Jacqueline Ferriz Alberga, digamos, porque todos se plantaron contra el gobierno, haciendo gestiones, incluso la presidenta de la UDI, el mismo día viernes, cuando sale París en La Moneda, eso del mediodía, minutos antes ella había hablado con él y le dijo, ¿sabe qué? La situación del Biobío es muy delicada, piénselo bien, reflexione, como dijo él. Bueno, y él, en sus palabras, meditó y decidió seguir adelante. Yo creo que eso ya cambiarlo a esta altura del partido se ve difícil. Pero se puede matizar quizás en términos se puede matizar. de plantear. Yo al lugar las explicaciones que dan en Concepción y en Punta Arenas, sin duda. Lo que dice Radonich es muy grave. Sin embargo, en las fases 3 y 4, 2 y 3, en transición y en preparación, el plan Fondéate en Casa reduce las libertades. Claro. Implica mayores restricciones. Si eso se hubiera mantenido, nos podríamos haber juntado el 18 aquí en Providencia con 25 personas en la casa, y no solo con 5. Entonces, eso además generó un problema comunicacional porque generó confusión. Y esa buena cosa no se explicó bien tampoco. Oye, decirte algo, sí, José, a propósito de lo que decía Rodrigo, porque esto tiene que ver mucho con lo comunicacional también que hace el gobierno, ¿no? Y él recordaba lo que pasó en la época del exministro Jaime Mañalich. ¿Esto se parece, José, a lo de la empanada y la cerveza?
A ver, yo creo que por eso, yo creo que ahí Rodrigo tiene un punto que es importante, que claro, yo creo que en algún momento no fue del todo bien explicado, porque efectivamente las comunas y las comunas que están en transición y en preparación ven muy reducidas, en preparación incluso podrían estar 50 personas juntas, lo que ya eso es muchísimo más. Y eso de alguna manera no se explicó bien. Ahora, desde el punto de vista político, es distinto el rol que le cabe al alcalde, al senador, al diputado, que al intendente. En ese sentido llama un poco la atención el protagonismo del intendente Yacamán, porque él es un funcionario de gobierno. Total. Y él tiene que estar alineado con las decisiones que toma su gobierno. Si no le gusta, tiene que dar un paso al lado, básicamente. Es distinto la posición que pueda tener Jacqueline Barrizelberger o el senador Navarro o incluso el alcalde del Gran Concepción. Porque claro, ellos son figuras electas por la población y hablan desde ahí. El intendente es otra cosa. Entonces sí, a mí al menos me llamó bastante la atención las declaraciones de Yacamán y su insistencia en ni siquiera retractarse. Ahora, eso desmiente a Belolio, ¿eh? Porque Belolio el viernes dice, yo hablé con Yacamán y él me dijo que se va a retractar, que va a corregir, y lo que él hace está lejos de eso. No, habló de que no se corrigió. Lo que dijo fue... El intendente quiere ser candidato a futuro, vaya a saber uno, gobernador, vaya, no sé. Pero como que huele por ahí, ¿no? Yo creo que más allá del tema político, que tú tienes razón, José, en términos de que él le debe, en el fondo, marcar la línea que le marcan de interior, pero cuando hay un tema sanitario tan importante por medio, cuando estás cortando a los muertos, tú dices sí, y puedes hacer una lectura que quiere alguna candidatura, pero hay un tema sanitario gravísimo en Concepción, y quizás habría que haber mantenido las cuarentenas ahí. Y nosotros estamos hablando de política cuando no estamos hablando del paso a paso. ¿Sabe la gente qué significa 5 máximos de invitados, pero no 10? ¿El patio vale o no vale como sector abierto? En un primer momento, de hecho, se entendió como que se levantaban las cuarentenas. Sí, creo que hay autoridades regionales que lo dijeron así. Y tuvo que apurarse el gobierno a salir a aclararlo. Comunicacionalmente ha sido un enredo, sin duda. Pero además, desde la política pública, es un momento especial porque tienes que controlar en muchos sectores brotes importantes mientras estás desconfinando y estás liberando, estás abriendo en otros lugares. Sí. Hay que equilibrar eso después de 6 meses de cuarentena. Igual en esta patria la gente se va a juntar también. Hay una cuota de realidad que hay que hacerse cargo. Si había cuarentena, José, yo creo que no. Y la semana pasada, ¿cuál era la noticia? Uno ve comunas en cuarentenas hace 130 días y, perdona, las calles están llenas. Pero al menos el tema de la comisaría virtual te iba a permitir controlarlo. Yo te decía, la semana pasada, ¿cuál era la noticia? El gobierno decía no voto ni a domiciliario ni de ningún tipo en torno a los contagiados con COVID, sus contactos estrechos durante el plebiscito. Y ahora vienen 3 días donde te puedes cambiar de casa a un asado. También tiene que haber coherencia y racionalidad en los criterios. Con permiso. Tienes que sacar un ahora, permiso. ¿consideran ustedes que esta posibilidad que se abre de 5 personas durante cada uno de los días, porque recordemos es un permiso que va asociado a un RUT y que es un permiso que te permite el día 18 juntarte con 5, el día 19 con otros 5 y el 20 con otros 5 más? ¿Tienen que sacar permiso? ¿Se va a caer? ¿Los 5 tienen que sacar permiso? Es asociado a RUT, debería. Y está asociado también a la dirección. A la cual tú vas a ir. Tienen que dar la dirección para que el sistema... está informado que esos 5 van a ese lugar. El intendente metropolitano decía, Guevara decía efectivamente que van a usar el Big Data para esto. Sí. Pero por menos se ha caído comisaría virtual. Lo que me imagino, pero es porque como es un círculo familiar, debe ser mucho más fácil. A potenciar los servidores. Comillas, trazabilidad de esa gente, ¿no? Pero es que el tema es que cuando ya tienes 15 personas distintas en un rango de 3 días, la trazabilidad no sé si va a ser tan fácil. Pero el tema de la trazabilidad tampoco se explicó bien. Tuvo que venir Belolio, no sé, 3 días después de que se había anunciado el Fondéate en Casa para decir, cuando estén grupos más pequeños, en comparación a los de transición o preparación, vamos a poder trazar mejor. Sin embargo, como dice la Carola, si tú te juntas con 5 personas el viernes, el sábado y el domingo, ya no son 5, son 15. Más los que ellos se pueden haber juntado al día siguiente, ¿verdad? Y te aumenta la cantidad de contactos estrechos, que el Ministerio ha dicho que son 3 en promedio por persona, cuando te puede ocurrir que el domingo diste positivo, perdón, o tuviste después una PCR y vas a tener que retroceder cuando menos esas 15 personas en los 3 días. Por tanto, el llamado ahora, sin el programa, te podrías haber juntado con 150 personas. O quizás habría que haber vuelto a cuarentena. En la fase de preparación y transición. O haber vuelto a cuarentena durante las fiestas patrias. Eso no se explicó bien. Si estamos frente a un desafío. Déjeme hacer un paréntesis porque a propósito de estos números podemos conversar con Diego Paurdó, que es presidente ejecutivo de Espacio Público, que también es una de las personas que ha estado constantemente en el último tiempo. Diego, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Quiero partir por el informe que entregaron ustedes el viernes en la tarde, que daba buenas cifras, Diego, a propósito de la positividad, que había bajado, y también del número de contagios, particularmente en la región metropolitana y también de lo que se veía en el país. Pero eso no nos permite cantar victoria, me imagino, respecto sobre todo a lo que estamos conversando hoy día y lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Yo diría que hay dos situaciones que es importante tener en cuenta. La primera es que hay varios índices que han empezado a deteriorarse. El primero de ellos es el R efectivo y en distintas series de contagios. Nosotros tenemos dos series de contagios, ¿cierto? Una que agrupa los contagios por la fecha de test y otra que agrupa los contagios por la fecha de primeros síntomas. El segundo de estos, hace ya varios días que había revertido su tendencia de disminución, o sea, primero se estancó y ahora revirtió la tendencia de disminución, no significativamente, no es que estén aumentando significativamente el número de casos, pero efectivamente están empezando a aumentar después de que la disminución se había estancado. Y ahora la segunda serie, la serie que agrupa por fecha del resultado del test, también ha empezado a crecer. Entonces, estos dos indicadores, la media móvil de contagios y el R efectivo, ambos se han ido deteriorando. Ninguno de los dos es concluyente en el sentido de que la enfermedad haya vuelto a estar descontrolada, pero efectivamente se han ido deteriorando en la región metropolitana y eso es motivo de preocupación. Ahora, ese relajamiento o esa preocupación de la cual tú hablas tiene que ver con el relajamiento también de la gente, Diego, y quiero preguntártelo desde el punto de vista de lo que se nos viene, lo que estábamos conversando con el panel acá de periodistas, desde el punto de vista de se nos viene un permiso que está dando el gobierno para fiestas patrias y tiende a pensar uno que cuando las noticias son más o menos buenas, uno tiende a relajarse. ¿Te preocupa? Mira, nosotros lo que hicimos fue dividir los distintos indicadores en 6 macrozonas, en las 6 macrozonas que se dividen en la región metropolitana los servicios de salud. Y lo que encontramos es que ninguno de estos indicadores pareciera responder a las distintas etapas del plan paso a paso en que están estos grupos de comunas, ¿cierto? Tenemos el plan paso a paso que se ha implementado de manera diferenciada entre los grupos de comunas. Entonces, uno podría decir, bueno, quizás hay indicadores mejores en las comunas que se han desconfinado o peores en las comunas que se han desconfinado. Nosotros no vemos ningún orden. O sea, la etapa en la que están las distintas comunas no tienen ninguna conexión con los indicadores sanitarios. Y eso, a su vez, es consistente con la información sobre movilidad que muestra el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ellos evalúan la movilidad de las personas a partir de datos agregados de celulares y lo que ellos muestran es que la movilidad ha aumentado de manera generalizada en la región metropolitana con independencia de la comuna en que tú estás. Entonces, la preocupación es que efectivamente diferenciación o segmentación entre comunas para la implementación del plan paso a paso no se está reflejando ni en los datos de movilidad ni en los indicadores sanitarios. Diego, y entonces, en ese sentido, ¿quiere decir que el paso a paso no estaría teniendo ninguna injerencia respecto de las cifras que estamos conociendo? Yo tengo la impresión de que no está teniendo la injerencia en el sentido de diferenciar entre zonas geográficas. Las distintas zonas geográficas de la región metropolitana se están moviendo más o menos todas en un mismo sentido, con independencia de la fase del plan paso a paso en la que se encuentran. Ya, pero eso nos llevaría a pensar que podría ser un fracaso total. ¿Qué cosa? El plan completo, o sea, si estamos tratando de desconfinar algunas comunas, sectores que vayan en una etapa más adelantada, otras que se mantengan, incluso otras que retrocedan, pero las cifras no están mostrando ninguna relación directa con los resultados, ¿para qué se estaría haciendo, no? Sí, ahora, efectivamente, también hay que ser cauto en el sentido de que las cifras hoy tampoco reflejan un aumento significativo. Se ha revertido la tendencia, o sea, la tendencia de disminución en el número de contagios y en la positividad y en el R efectivo se estancó y después ha empezado a revertirse poco, digamos. Todavía no es
digamos, para dar vuelta en círculo o perder la compostura, pero digamos, lo que sí es claro es que estos indicadores no tienen que ver con la segmentación por comunas del plan paso a paso. Y esto es algo que los especialistas ya habían dicho. El Consejo Asesor, cuando comentó la implementación del plan paso a paso por comuna, dijo que ellos entendían que la región metropolitana iba a funcionar como una unidad orgánica, porque es económica y socialmente una ciudad muy integrada. Digamos, los límites comunales son límites que son, digamos, cruzar una calle. Diego, entonces, sí, cuéntame. En ese punto, entonces, la trazabilidad, que ya es importante, toma una relevancia incluso mayor. Sí. Pero ¿la estamos teniendo como se debería o deberíamos entonces concentrar o las autoridades deberían poner foco justamente en eso para tratar de evitar que los casos sigan subiendo? A ver, todos los expertos han indicado que la trazabilidad es lo más importante y es real. Entonces, ahí yo creo que hay dos ejercicios que hacer. El primero es que efectivamente la trazabilidad ha ido mejorando. Durante las distintas semanas de agosto fue mejorando. Te pongo un par de ejemplos. Los casos investigados en 48 horas mejoraron desde un 80% a un 90%. Los casos que vienen de la red de contactos estrechos mejoraron de un 70% a un 90%. Se está trazando mejor. Ahora lo que necesitamos es trazar más rápido. Hay indicadores más exigentes que los que está utilizando la autoridad sanitaria para evaluar su propio plan de trazabilidad, que por ejemplo es el que propone ICOVID, esta iniciativa de las universidades de Chile, Católica y de Concepción, que el indicador que ellos utilizan es cuántas personas han sido adecuadamente ingresadas a la red EpiVigilia en 48 horas desde la fecha de los primeros síntomas, no desde la fecha en que el test se comunica. Y en este indicador estamos mal. Tenemos recién un 35% de personas que efectivamente se ingresan a la red de EpiVigilia menos de 48 horas desde que presentan los primeros síntomas. Y eso, digamos, nuevamente también hay que tenerlo en cuenta con la cantidad, o sea, lo que nos estamos demorando entre los primeros síntomas y efectivamente que el caso esté confirmado dentro de la red de EpiVigilia, y estamos en 5 días. Eso significa que, en principio, las personas en promedio están 5 días, los contagiados están 5 días en promedio circulando de manera contagiosa. Eso es mucho tiempo. Entonces, efectivamente hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo por la trazabilidad está mejorando, estamos trazando mejor, pero ahora es necesario trazar más rápido, o sea, reducir la brecha, lo que estamos tardando en detectar ese caso y efectivamente aislarlo. Deja hacerte la última a propósito de lo que tú estás diciendo. Y entiendo que todavía en positividad y en contagios no llegamos a un umbral como para decir efectivamente tiene que partir ahora la desescalada sin riesgo. Y cuando uno ve lo que pasa en Europa, y aquí la pregunta, ¿a quién hay que mirar para imitar de buena manera y comenzar la desescalada? Insisto, a pesar de que tenemos todavía no en el umbral la positividad y los contagios para hacer una desescalada como la que corresponde, ¿no? Mira, lo que uno aprecia de la revisión de la experiencia internacional es que la percepción del rebrote es más mala que la realidad. ¿Sí? Nuestro análisis, nosotros consideramos cerca de 35 países cuyas estadísticas son confiables, o consideramos confiables porque tienen buenos índices de gobernabilidad, y evaluamos cuántos de ellos efectivamente habían salido del brote, de un primer brote, o sea, habían tenido un brote de más de 50 casos por 100.000 habitantes y habían bajado a menos de 10 casos por 100.000 habitantes y habían vuelto a superar ese umbral. Y son relativamente pocos, digamos, son cerca de un 30% de los países que tuvieron un primer brote y consiguieron controlarlo, han tenido un rebrote. Lo que pasa es que esos países salen más en las noticias que los que no han tenido rebrote. Entonces, yo creo que el estándar de los planes de desconfinamiento ha funcionado relativamente bien en los distintos países, y en eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aprender? También lo ha dicho el Consejo Asesor. Hay algunos indicadores. Nosotros estamos utilizando los indicadores correctos, pero el umbral de esos indicadores a veces es demasiado poco exigente y habría que exigirle un poco más antes de darlo por superado.
Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, te agradecemos por haber estado en Semana 24 Chile Elige. Que estés muy bien. Gracias, que estén bien ustedes. Igual tú. Buenos días. Buenos días. Y continuamos aquí en el estudio con nuestro panel compuesto por Josefina Ríos, Octavia Rivas y Rodrigo Vergara. Muchas gracias por haber participado y esperado esta interesante conversación también respecto sobre todo de la trazabilidad. ¿Algo de Pardo? ¿Puede ser? Sí, claro, por supuesto. Es bien importante lo que dice sobre que se está trazando mejor, pero debiera ser mucho más rápido. Ojo ahí, pero que el paso a paso se ha visto superado en la práctica. Eso es lo que él ve de las cifras de movilidad. Y lo otro, esto de que los rebrotes afuera no han sido tan malos como da la impresión de que es muy relevante para la economía. A la hora de empezar a reabrir, lo dijo Mario Marcel en la semana en entrevista en la radio, es muy relevante considerar las proyecciones siempre de la mano del factor sanitario. El ministro Izaguirre o el exministro Izaguirre también ha hecho ese alcance. Entonces, ojo a los rebrotes, pero parece que no son tan graves o no vuelven a ser tan importantes como la primera ola, digamos. Es cierto. O sea, lo que pasa es que también se ha cuestionado mucho respecto de cuándo se empieza a hablar de rebrote, porque en definitiva, para poder hablar de un rebrote tienes que haber controlado la primera cantidad de contagiados, y hasta ahora yo diría que todavía no se puede hablar. Pero el rebrote de Punta Arenas tiene más casos diarios que el brote de abril. Es que la primera ola. Entonces ahí yo rompe la regla. creo que sí, no es tan claro como... Por eso no hay que confiarse quizás, y seguir con la guardia en alto. Cambiemos de tema, quiero llevarlo a la política. Vamos. A propósito de lo que significó esta semana, sí. con irrupciones, con presentaciones de hecho hoy día creo que hay la presentación de un nuevo presidenciable, ya saltándonos todas, plebiscito, lo que viene, Temporada un fin de presidencial. cosas, y proyectar un poco lo que se viene en la semana. De hecho, mañana hay Consejo General de la Unión Demócrata Independiente que dicen, José, parece que va a estar bien movido, ¿no? Está entretenido. A ver, todo esto surge el miércoles de la semana antepasada, cuando Pablo Longueira va a Concepción a visitar a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, le cuenta sus planes y le dice que a él le gustaría tener una instancia formal para comunicarle a la UDI su postura. Bueno, llega Jacqueline Van Rysselberghe y dice, ya, déjame ver cómo lo hacemos. Llega, da esta entrevista que es un huracán tipo huracán Laura y deja la tenda en la UDI, bueno, en el panorama político. Y ese lunes siguiente hay comisión política que tocaba en la UDI y la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe presenta esta idea y dice que Pablo Longueira pidió un espacio para expresar su posición. Ahí se producen dos bandos. Un bando que dice, ¿por qué? O sea, acá cada uno que se le ocurre una idea va a pedir una ocasión especial para expresarla. No corresponde, es extemporáneo, va en contra de la campaña que está haciendo la UDI por el rechazo. No nos parece nada la idea. Y otro bando dentro de la UDI que dice, a ver, Pablo Longueira no es un militante cualquiera, es un expresidente, es un referente del partido y además quiere ser presidente, por lo tanto merece un espacio. Bueno, ya empieza toda una discusión, ok, le vamos a dar un espacio, pero ¿en qué contexto se lo damos? ¿En un consejo ampliado? ¿En una comisión política? Bueno, se llega al consenso de que va a ser una comisión política ampliada, o sea, es la comisión política, la mesa, los parlamentarios que quieran ir, bueno, y una serie de gente más, son como 50 personas, y en ese momento Pablo Longueira dice que le gustaría que fuera más público y poder mostrar esta comisión por su canal de YouTube. Y ahí no les fue nada de bien, los consejeros dicen, no, o sea, es que más esta es una instancia privada y esto no va a suceder. Bueno, finalmente se concreta esta comisión política que tiene como único objetivo en la tabla que Pablo Longueira exprese su punto de vista. No hay mucho, no va a haber mucho impacto en el sentido de que la UDI vaya a cambiar su postura, eso no va a pasar, la UDI está firme en el tema del rechazo y eso lo hablas tú con las distintas facciones, porque ya la UDI, ese partido monolítico que conocimos en los 90 y los 2000 ya no existe, hay distintas facciones, hay distintas visiones, pero sí todos concuerdan en que no va a haber un cambio en el giro, el partido va a seguir apoyando el rechazo, pero sí hay ciertas manejos porque hay un sector, que es el sector de Jacqueline Van Rysselberghe, que mira con muy buenos ojos que Pablo Longueira se transforme en el próximo presidente de la UDI. De hecho, vino a llenar un espacio cuando ella no se puede reelegir y esta idea de la mesa de unidad que no estaba cuajando. Entonces le viene muy bien que sea Pablo Longueira, pero por el otro lado, que son básicamente la bancada de diputados, no les gusta, no quieren a Pablo Longueira presidente, siguen apoyando a María José Hoffman. Ahora,
sí reconocen que pararse y hacer una campaña con una figura como la de Pablo Longueira no va a ser nada fácil. Bueno, ahí hay que resolver el tema más judicial también, ver si puede pasar. Pero, ojo, que yo a diferencia tuyo no veo tan fácil que Longueira se transforme en el nuevo presidente de la Unión Democrática. No, yo tampoco lo veo nada fácil. No, No, yo digo que la directiva lo apoya. Entre medio hay un tema jurídico importante, pero mira, en la semana nosotros entrevistamos en la radio a Pablo Longueira, fue noticia nacional, digamos, y él mostró un nivel de descontrol total cuando se vio enfrentado al tema judicial. O sea, de verdad que perdió los estribos. Un nerviosismo evidente de lo que puede hacer su situación en los tribunales. Con Roberto Sá. Sí, estaba Roberto en la conversación y él le plantea esto de llevar una mochila y él, o sea, de verdad que iracundo. Pero además se ha sabido que en rigor esto es más bien, bueno, todos lo conocíamos, una estrategia, una cosa bien a conveniencia, más que de convicción de Pablo Longueira de querer tener una nueva constitución. Ahora, el diseño de la constituyente, esto de llevar pesos pesados como candidatos, grandes electores que puedan arrastrar a otros, tiene toda lógica, tiene todo sentido. Y ahí, en esa asamblea, defender los intereses de la derecha o las ideas de la derecha y conservar eventualmente muchas cosas de la actual Carta Magna. Pero esto de ser presidente de la UDI, yo entiendo que sorprendió a muchos en el gremialismo, incluso con los que, o a los que con él habían conversado, en donde esa alternativa no estuvo nunca sobre la mesa. Esto del apruebo ya generaba ruido, más allá de la estrategia para la Asamblea, pero cuando él plantea lo de la presidencia de la UDI sorprende a muchos y lo incomoda. ¿Por qué? Porque ya Chile no es el Chile de fines de los 90 ni principios de los años 2000. Aquí no es, te la traigo Peter y yo me quiero hacer cargo del partido y todos tienen que seguirme, porque yo soy, no sé, el heredero político de Jaime Guzmán. Me da la impresión de que ese escenario hoy día es muy difícil para Longueira, incluyendo la situación judicial. Eso, yo creo que es otra UDI. Y quiero preguntarte también a propósito del tema judicial que viene. El 5 de octubre, entiendo... Parte de la preparación del juicio oral. Nosotros, justamente la semana pasada, hablábamos acá de que en paralelo a esta arremetida política que tiene como objetivo uno, reinscribirse como militante, ser candidato a presidir la UDI y posteriormente ser candidato a la Convención Constituyente, va a estar en paralelo a su juicio oral. Pero hay un tema que fue creciendo, sobre todo en los sectores de la bancada de diputados, donde se generó malestar. Las palabras que yo escuché en la semana fueron incomodidad, vergüenza, sorpresa, y después terminaban también diciendo en off. Hoy día viene Macaya hablando en el Mercurio, pero él lo rechaza, ese tono mesiánico, que también generó ruido. Pero eso fue cambiando a una inquietud jurídica de la mano de que una de las penas que pide el Ministerio Público para él por el delito de cohecho del que está acusado desde el 2018 incluye la inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos por 5 años y 1 día. Y según establece la Constitución en Chile, eso es una pena aflictiva y significa que desde el minuto en que eres acusado de este tipo de delito, tú pierdes tu derecho a sufragio, dejas de ser candidato a cargos públicos. Y esa lectura se empezó a hacer durante la semana, primero con dudas y después hasta ayer en la tarde, el último llamado que hice, ya era una convicción absoluta de que aquí hay un tema legal que no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque la primera que lo puso arriba de la mesa fue Belén Matei, como esta piedra en el zapato, que cómo va a ser candidato si tiene este tema pendiente. Pero después de el oficio del diputado Leonardo Soto, al Consejo de Defensa del Estado, hay muchos que consideran que esto puede ser una bala de plata del momento que tiene que pronunciarse el CERVEL, porque él sigue vigente en el padrón. Pregunté en el Poder Judicial, a través de comunicaciones, qué pasó, por qué no se comunicó el 2018 que él no tendría que estar en base a esta acusación formal y que le significa perder el derecho a voto, a sufragio, a los derechos políticos. Y me decían que no había una versión clara del parte del octavo. Sí. Lo voy a comparar con lo de Orpiz, porque pasó lo mismo con Orpiz. Él tampoco debiera estar, porque está acusado por fraude al fisco, le piden más de 20 años, y él también está vigente. Ese es otro juzgado, en el cuarto. Ahí dijeron, lo vamos a resolver y vamos a oficiar al CERVEL. Se nos pasó. En el caso de Pablo Longueira está pendiente esa pregunta que, de reabrirse este tema después del plebiscito, puede significar que él no pueda ni siquiera ser militante de la UDI. Es el juzgado de garantía el que tiene que ver ahora si es que efectivamente notifica al CERVEL de esta situación. Le pregunté al diputado Soto qué iba a hacer y me decía que en el fondo él, cuando se cierre este padrón después del plebiscito, viene uno nuevo. Y ahí
efectivamente este tema se va a poner sobre la mesa. Hay que ir a acusarlo. Hay que ir a acusarlo. O espérate, o el CDE tiene la palabra como querellante, porque Soto oficia al Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué dijo de María Inés Horvitz? Bueno. Y el CDE Está con las salió en mejores contra. relaciones. Entonces también, ojo, si la última palabra la tiene el Consejo de Defensa del Estado, de hacerle ver al CERVEL esta situación o al juzgado de garantía para que notifique de esto al CERVEL, tú puedes tener en noviembre. Y esa fecha la pongo arriba de la mesa, 1 de noviembre. Porque se hable el nuevo registro. De que no se lo dejen los diputados. Yo creo que ese incluso. contexto también hace que hasta ahora no hayamos visto la foto de Lavín Longueira juntos tomándose un cafecito con Isidora como con Boric. Evelyn Matei. Porque, no, con Evelyn se juntó, con la alcaldesa Matei se juntó No, el otro ¿cómo día con Evelyn? Claro. y se trascendió una fotografía en la segunda en un top secret. Pero con Lavín, como esos típicos cafés de Lavín en el Tabel, no se ha dado. Yo entiendo que es también por la distancia que se quiere tener desde esa candidatura, porque en la práctica ya hay una candidatura presidencial corriendo con la figura de Longueira, en parte a propósito de su situación judicial, y todo lo que él implica o trasciende también como figura política. Oye, a Rodrigo, propósito te complemento. Dame un minuto porque... Más allá que apuntarle a Lavín, a lo mejor no le conviene todavía. De irrupciones presidenciales o presidenciables, como ustedes quieran, una hace poquito. Señor director, tenemos la posibilidad de ver a Jaime Mulet, que hoy día lanza su candidatura presidencial ahí en el centro de Santiago. Por ejemplo, de las leyes musicales o de las leyes antidemocráticas como la postergación de la elección de gobernadores y gobernadoras regionales. No vamos a pactar porque creo que sería un engaño. Aquí han habido algunos avances democráticos y esto sería un retroceso y no estamos dispuestos a retroceder. ¿Cuáles van a ser los pilares de su precandidatura? ¿Qué ofrecimientos temáticos van a hacer? Yo creo que lo fundamental de nuestro es otra mirada. Nosotros queremos desarrollar un país distinto. Entendemos que es un proceso, entendemos que es difícil y que parte de la relación entre las personas, en cómo nos miramos unos a otros y cómo nos miramos nosotros con el entorno, cómo hacemos política pública desde lo local, cómo por ejemplo si vamos a ver el tema de la vivienda aquí en la región metropolitana que tiene tanto problema, lo hacemos con participación de los dirigentes y dirigentas y vemos cómo vamos desarrollando también el entorno de manera conjunta, participando. Lo mismo, preocupación especial por la infraestructura verde, preocupación especial por la economía circular, cómo vamos dejando que puedan participar en la economía los pequeños empresarios y no asfixiarlo como lo está haciendo el gobierno de Piñera hoy día, que le votamos en contra en el Parlamento, y lo digo con mucho orgullo, esa ley que hace poco gastó más de 6.500 millones de dólares, de los cuales 5.800 eran para las grandes empresas y un poco para las pequeñas y medianas, y lo presentaron como un gran apoyo a la pyme. Ahí estaba, Jaime Mulet entonces presentando su candidatura presidencial. Anotemos uno más en la lista porque tuvimos criteria esta semana también. José. Yo quería cerrar un punto de lo que decía Rodrigo y la Octavia respecto a la situación judicial. Conversando con varios diputados de la UDI, incluso ellos te lo hacen notar el tema judicial y probablemente te dicen lo mismo. Él no va a poder votar y por lo tanto menos va a poder presentarse ni a constituyente ni a presidente del partido. Y en ese sentido creen que a lo mejor ni siquiera María José Hoffman deberá verse enfrentada de alguna manera a matar al padre, porque María José Hoffman, de ese grupo de diputados, es probablemente la que más conoció a Pablo Longueira. Así que, de hecho, creen que a lo mejor ni siquiera es necesario ese enfrentamiento. Te doy un dato, un militante podría objetar en atención a este tema jurídico su militancia. ¿Habrá alguien dispuesto a la UDI a hacerlo? Puede ser un tema importante también. ¿Hay alguien dispuesto en la UDI, Rodrigo? No sé. Difícil. Claro, oye, no es tan fácil. Lo primero es decirle a Mulet que cambie la mascarilla, algo más cómodo para que no se le baje. No sé qué futuro tendrá esa candidatura presidencial en la oposición, donde yo veo básicamente corriendo a Jadwe y a Beatriz Sánchez, digamos, el PC y el Frente Amplio. Otro de los efectos de Longueira, ojo, y también de la socialdemocracia de Lavín, que en el mundo de la concertación, del centro progresista, digamos, de la socialdemocracia chilena o a la chilena, se han apurado estos días, más allá de repente denostar a Lavín o mirar feo a Longueira, se han apurado en salir a defender ciertas cosas que desde octubre del año pasado hasta ahora habíamos visto de las que habían abdicado completamente, con muchos complejos en esas filas, y hay mucho nerviosismo. Esto ha generado un llamado de atención en medio de un bloque que está muy fragmentado, que no tiene lista única para las municipales ni para la de los gobernadores, si es que se hace o cuando se haga,
que no tiene todavía un ideario colectivo claro, menos pensando en la parlamentaria y en la presidencial. Hoy día viene Fuad Chahín tratando de arrogante al alcalde Jadwe, y ya vimos lo que hubo entre Heraldo Muñoz y Jadwe a mitad de semana por el tema marítimo boliviano, pero que está, todos sabemos, cruzado por la presidencial sin duda. Oye, ojo. Solo deja decirte algo, Sí, Carolina, con respecto a lo que plantea de la inquietud que hay en la ex concertación, en el fondo, la falta de una figura cuando tienes a Ulavín jugado por el apruebo muy fuerte y a Jadwe, el otro que está marcando más fuerte en las encuestas. ¿Quién se va a apropiar? ¿Quién va a capitalizar políticamente si es que gana el apruebo, como dicen algunas encuestas, el 26 de octubre? Esa falta de relato político que carece una figura fuerte dentro de lo que era la exconcertación también es un tema sumamente relevante que nos tiene muy nerviosos. José, Octavia, Rodrigo, nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar acá. Que estén muy bien. Oye, relacionado con lo que estaban hablando y el relato, recomendar una entrevista que viene hoy día en el diario La Tercera al académico Michael Lind respecto de la crisis de los poderes políticos y cómo finalmente son todos partes de una misma élite. Súper interesante también. De la socialdemocracia también. Súper interesante. Cuando Lavín lo que dice es que esa élite es la que está polarizada, bueno, no la gente. Justamente, pues es lo que plantea el académico estadounidense. Nos vamos a ir a una pequeña Un placer, pausa, que estén muy bien. Que estén muy bien, ¿eh? Una pequeña Buen pausa domingo. comercial. Siga con nosotros acá en TVN. Ya seguimos con más Semana 24 Chile Elige. Semana 24. Semana 24. Estamos de regreso para seguir avanzando en los temas. Uno de ellos lo conocimos esta semana también, porque el Servicio Electoral publicó las normas para el plebiscito del próximo 25 de octubre. Entre otras cosas, van a haber franjas horarias para los adultos mayores, 12 horas de continuidad que van a trabajar las mesas, y vamos a tener que llevar nuestro propio lápiz también para cuando tengamos que hacer uso de nuestro voto el próximo 25 de octubre. Queremos hablar de estos temas, saber algunos detalles también de cosas que va a pasar en aquella fecha con Patricio Santamaría, el presidente ejecutivo del CERVEL. Patricio, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. No, gracias a ustedes, Rodrigo, Caro. Un gusto de poder compartir este rato con ustedes. Lo mismo, muy buen domingo. A ver, empecemos justamente. Rodrigo le mostraba el lápiz. Yo tengo otro acá, pero ninguno de los dos podría votar con esto. El de él es negro, el mío es rojo. ¿Es así? Sí, no, así es. Se requiere lápiz de pasta azul. El lápiz de pasta azul hoy día se utiliza para firmar el padrón electoral, pero hay que votar con lápiz grafito negro. Nosotros eliminamos el lápiz grafito para simplificar las cosas, de tal manera que las personas van a tener que llevar su lápiz de pasta azul para realizar ambos, marcar la preferencia y firmar el padrón electoral. Si no lo llevan, porque se les olvida, se le perdió, etc., nosotros vamos a tener ahí un número de lápiz de pasta también para facilitarles, el que después va a ser desinfectado cada vez que se utilice. Pero además de eso, como norma de seguridad, nosotros respecto del tema de la votación también pedimos que se eliminaran las cortinas o las puertas en las cámaras secretas. La idea es que las personas, los electores, electoras, tengan el menor contacto posible con superficies o con otras personas. No tiene mucho sentido esto de las... basta con la instalación, una instalación hacia una pared ciega, hacia un lugar donde no sea posible ver la votación para mantener el secreto del voto de los electores y electoras. Y como eso, hay otras normas que van a venir en el protocolo sanitario, Plebiscito Nacional 2020, así lo hemos denominado, y que hemos trabajado con el Ministerio de Salud, que recibimos ya una primera aprobación y una serie de aportes desde la autoridad sanitaria, que después conversamos con el Colegio Médico, conversamos con la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Infectología, con la OPS, tuvimos contacto desde Washington con la Organización Mundial de la Salud, con la Cruz Roja, con distintos expertos. Nos hemos esforzado por tener el mejor protocolo sanitario de seguridad, porque sabemos que si las personas se dan cuenta y logran entender que es seguro ir a votar ese día, vamos a tener una alta participación, que es lo que todos esperamos. Patricio, entiendo que también se bajó en 10 años de 70 a 60 la causal de edad para no ser vocal de mesa, ¿cierto? Exactamente. Y entiendo que, bueno, son 10 años, y entiendo que son cerca de 11.000 las personas que podrían excusarse de ser vocal de mesa a propósito de eso. No es un número menor, ¿ah? Bueno, hay del orden de 11.000 personas que en el año 2017
tenían y en la proyección al 25 de octubre tenían desde entre 60 y 70. Se mantienen todas las causales de excusa. Hay que tener presente que la lista de vocales va a ser publicada por las juntas electorales, que son los organismos autónomos, no el CERVEL. Las juntas electorales sortean a los vocales y eso va a ser publicado el día 3 de octubre. De ahí 3 días hábiles para presentar excusas. Son las mismas excusas de siempre. Estar fuera del país, estar a más de 300 kilómetros del lugar de votación, tener que desempeñar, por ejemplo, labores relacionadas con los temas sanitarios, de salud, hospitalarios, tener que desarrollar otras labores en el acto electoral. Las mujeres embarazadas, 6 meses antes del parto, 6 semanas antes del parto, 24 semanas después del parto, enfermedad y en vez de tener más de 70 años, en esta oportunidad tener más de 60 años, o 60 años o más, va a permitir una excusa. Queremos proteger a ese grupo que es un grupo de riesgo. Y es bien interesante porque además nosotros establecimos en el instructivo que si las personas se excusan, cuando las juntas electorales tengan que nombrar a los reemplazantes, que ya no tienen posibilidad de excusarse, van a tener que nominar reemplazantes que tengan menos de 60 años, para decir, evitar siempre ese control. Lo mismo para el caso de que no se instale una mesa el día del plebiscito. Ahí ustedes saben que el delegado puede pedirle a algunas personas que estén en el local o que voten en el local que se integren a la mesa que va a empezar a funcionar con 3 personas y desde las 8 de la mañana, pero la idea es que evite pedirle a personas de 60 años o más. Ahora, si las personas de 60 años o más quieren hacerlo, pueden hacerlo. Bajo su responsabilidad pueden hacerlo. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tengan 60 años o más, pero sí que tengan una condición médica, que les preocupe el estar como vocal de mesa, estar todo el día recibiendo y teniendo contacto con alguien que podría tener el virus? Bueno, primero, claro, ahí lo que ocurre es que ellos tienen que recurrir al secretario de la Junta Electoral en esos 3 días que yo estoy señalando, después del 3 de octubre, en esos 3 días hábiles, y presentar las excusas como siempre, con los documentos médicos que lo acrediten. Para cualquier cosa, en la página cervel.cl, donde dice información electoral, uno busca y ahí están todas las direcciones de las juntas electorales que existen en el país. Y están también las juntas electorales del exterior con sus correos electrónicos respectivos para que las personas puedan hacer de manera remota, digamos, la posibilidad de pedir y presentar esta excusa. En eso no cambia. Las personas que están enfermas y que habitualmente no pueden votar porque no pueden trasladarse al lugar de votación, en una votación que es presencial, pueden solicitar entonces ser excusados y la resolución depende de la Junta Electoral. Patricio, ayer el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, pedía y planteaba la posibilidad de ampliar más el rango de quien pueda excusarse para ser vocal de mesa. A él le parecía bien lo de los adultos mayores y bajar el rango de 70 a 60 años, pero decía, hay gente que hoy por hoy, y a propósito de la pandemia, está cuidando a adultos mayores y a otros que están cuidando niños. ¿Ve posible, ve viable extender eso también a esa gente? Bueno, nosotros estamos estudiando, como bien digo, lo que publicamos el día de ayer es un instructivo y normativas generales a partir de la base de las facultades que nos otorgó el Congreso el día 28. Esto fue publicado el día 27 de agosto. Nosotros teníamos hasta el día 10 de septiembre, habíamos comprometido que lo íbamos a publicar antes, de manera de empezar a difundirlo lo antes posible, cosa que les agradezco que estamos haciendo este domingo en la mañana. En eso el CERVEL sigue mostrando actividad proactiva. Ahora, estamos tratando de sacar lo más rápidamente posible el protocolo. El protocolo es mucho más completo, detalla todas estas situaciones y vamos a tener sin duda en consideración ese tema. Ahora, respecto de los adultos mayores propiamente tal, ellos van a tener una franja exclusiva para poder ir a votar entre las 14 y las 17 horas. Esa es una franja exclusiva para personas de 60 años o más. Pero las además, personas, perdón Patricio, que los acompañen, ¿van a poder votar también ahí? Sabemos que si no hay fila uno puede hacerlo, pero pensemos que sí hay otras personas en ese mismo rango etario que están esperando. ¿Y esa franja es exclusiva para ellos? Claro, esa franja es exclusiva para ellos, pero si no hay personas esperando en la mesa, pueden votar personas de otra edad, de menor edad, llamémoslo así.
Ahora, pero también va a haber una franja, un horario preferente, o sea, van a tener un trato preferente, a eso me refiero. Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, que es el horario de funcionamiento de la mesa, se extendió por 2 horas. Los adultos mayores que lleguen, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas que requieran voto asistido, y ahí puede ser el caso, ¿no es cierto?, que señalaba recién Carolina, van a poder votar en esa franja. Ellos van a tener prioridad respecto de otras personas que puedan estar esperando en la fila. ¿Y sus acompañantes? ¿Ellos y quienes los asisten? ¿Ellos y quien lleva a la persona mayor de edad? Podrían sin duda hacerlo, porque van a tener que ingresar en la medida, ¿no es cierto?, que hay adultos mayores que requieren votación asistida en algunos casos o requieren ser acompañados por alguna persona. Ahora, nosotros recomendamos en general que las personas vayan solas precisamente para evitar aglomeraciones. Estamos regulando en el protocolo todo el tema de al exterior del local. Se puede producir, obviamente, una fila. Ya no va a ser como en elecciones anteriores donde uno llegaba y entraba al local y no había ningún control del número de personas al interior del local. Nosotros hemos establecido un aforo, una capacidad que puede haber en el local, para que se entienda mejor esto del aforo. A veces las personas no lo entienden, una capacidad del local que va a ser de 10 personas por el número de mesas que tenga ese local. Nosotros hemos aumentado de manera considerable el número de locales en todo el país. Justamente, entonces, vamos a varias cosas prácticas. Perfecto. A ver, el horario. Recién nos dijo que el horario era hasta las 20 horas. De 8 de la mañana a 20 horas, salvo que haya personas esperando para votar, caso en el cual hay que esperar que vote la última persona para cerrar la mesa. Vocales de mesa, son una sola persona todo el día. ¿Qué pasa si un vocal de mesa se pone a estornudar, si se empieza con dolor de cabeza, si empieza a tener temperatura? Bueno, habrá que ver el caso en esa situación. Nosotros decimos que las mesas van a poder funcionar con 3 personas, que es lo que establece la ley. Habitualmente se pueden integrar hasta 5 para simplificar, digamos, las tareas, pero habrá que resolver en ese momento y el delegado va a tener las facultades para los efectos de poder tomar las decisiones del caso. Deja hacerte otra más. Sí, habrá... Respecto de eso. Sí. Respecto de eso, perdón, Rodrigo. Los vocales van a tener un kit sanitario muy completo, de alta calidad. Nosotros en eso estamos entregando un kit a todos los vocales y las vocales de todo el país. Se había planteado la posibilidad de que cada municipio comprara esto. Nosotros quisimos hacerlo directamente a Cenabás, de manera que la igualdad que hay ese día respecto del voto, de la expresión de voluntad, de la delegación de soberanía que hay en definitiva para elegir si queremos o no una nueva constitución, donde el voto mío, el de ustedes, el de cualquier persona en Chile vale exactamente lo mismo, esa igualdad se note también desde un inicio. Es decir, va a estar tan bien protegido el vocal que esté en Las Condes, en Vitacura, en comunas ¿no es cierto?, de altos recursos, como en comunas rurales, etcétera. Un kit sanitario que va a comprender dos máscaras KN95, no las de 3 pliegues, que hay que cambiar cada 4 horas o cada vez que se humedezca, sino que esta que dura 8 horas. La máscara KN95 lo va a tener cada vocal. Además de eso va a tener, ¿no es cierto?, el protector facial, va a tener guantes especiales para los efectos de la manipulación de los votos, va a tener alcohol gel suficiente, va a tener de estas toallitas desinfectantes. Es decir, estamos en los más altos estándares que hemos podido comprobar en la literatura, lo que se ha escrito en los países que han podido hacer elecciones en pandemia y lo que hemos podido observar también presencialmente. Nosotros tuvimos el privilegio de que el secretario abogado de nuestro consejo, Álvaro Castañón, pudo viajar a República Dominicana y además quedó como jefe de misión presencial y adjunto, y pudo observar ahí las cosas que no se ajustan al protocolo, porque es muy fácil escribir el protocolo, pero si uno no tiene la colaboración de las personas, de los electores y electoras, ningún protocolo sirve. ¿Habrá personal en los locales de votación, por ejemplo, que certifique el distanciamiento o que de alguna manera también verifique que se están cumpliendo las medidas sanitarias? Por primera vez el Servicio Electoral va a contratar y va a tener personal de facilitadores electorales. Son personas que vamos a contratar. Ya tenemos el presupuesto, la dirección de presupuestos. La ley nos permite un sistema especial de contrato vía bono y no tener que hacer contrato honorario. Parece un sistema muy simple, donde las personas van a estar
al exterior y al interior del local, viendo, precisamente facilitando, indicando el número de la mesa, viendo si se cumplen los aforos en cada una de las mesas, en el local, limpiando las manos, ¿no es cierto?, de las personas con alcohol gel al ingreso. Van a estar además, por primera vez, van a poder ver afiches del servicio electoral, donde nosotros básicamente recordamos las normas sanitarias. Van a estar ahí, además de la señalética del local, señalética que va a indicar la separación de a lo menos 1 metro. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto, Pato? Porque en la semana también un grupo de alcaldes fue a La Moneda a pedirle al gobierno que ojalá el día de la elección se pudiese sanitizar los locales de votación. Estaban pidiendo también dispensadores de alcohol gel, que si es posible o no que alguien esté tomando la temperatura. ¿Eso corre por cuenta también del CERVEL o es algo que tiene que emanar de cada municipalidad o de cada alcalde? No, nosotros hemos estado en contacto permanente con los 3 presidentes de las asociaciones de alcaldes. La Asociación Chilena de Municipalidades, la asociación donde está Fernando Paredes, de alcalde de Puerto Natales, la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado, Estación Central, y la Asociación de Municipios Rurales, que preside Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque. En este último caso incluso tuvimos directamente un Zoom con los alcaldes, las alcaldesas de comunidades rurales. Nos interesaba porque hay distintos criterios, hay que aplicar, distinta infraestructura, de tal manera que en eso está claro que lo que le pedimos nosotros a los municipios, sí, que tienen que proporcionar las mesas, bueno, que nos entreguen mesas más grandes que permitan la instalación a la distancia física requerida de los y las vocales. Les pedimos que sanitizaran el día 23. Patricio. Tiene que estar sanitizado porque ese día llega el delegado y llega además a hacerse cargo de las Fuerzas Armadas, y el día 24 tiene que estar también sanitizado porque ese día se constituyen las mesas. El día 25 va a estar sanitizado el local, vamos a tener suficientes tarros de basura. Uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene importancia porque en otros países, bueno, el mismo Álvaro Castañón nos decía que a veces los locales parecían la explosión de un quirófano, porque habían guantes botados, mascarillas en el suelo. Aquí vamos a tener cuidado hasta eso. Eso lo estamos viendo con los municipios y lo estamos viendo también, y nosotros se los vamos a entregar, se los vamos a hacer llegar. Justamente, porque tenemos poquito tiempo y muchas preguntas. Sí. Entonces, por ejemplo, usted decía los más altos estándares. En Croacia se refutó finalmente el hecho de que personas contagiadas con COVID no pudieran votar. En Corea del Sur se instalaron mesas al aire libre para que estas personas pudiesen. Igual que cuando alguien llegaba, le tomaba la temperatura, estaba sobre 37,5 y lo mandaban a votar a estas mesas al aire libre. ¿Considerable? ¿Podría tomarse en cuenta esto o no? Aquí hay una disposición de la autoridad sanitaria que establece que las personas con COVID positivo no pueden salir de su casa, están en aislamiento, si salen hay multas y hay sanciones penales incluso. Entonces ya hay una resolución ahí de la autoridad sanitaria, que es a quien le corresponde evaluar ese tema, y es lo que nos permite a nosotros asegurar que en los locales de votación no va a haber personas con COVID positivo que estén contagiadas, digamos, y que se haya detectado, digamos, ese contagio, y que por ende van a tener que estar en su casa. Perfecto. En Croacia también, en los hospitales se montaron mesas. Y sumo a eso la pregunta que nos hace Hans a través de redes, que nos pregunta, ¿en yacimientos mineros podrá haber también la posibilidad? Claro, no. En Chile hoy día el sistema no lo establece. Concordamos con el presidente de la República y tenemos un compromiso del presidente Sebastián Piñera para las elecciones del 11 de abril tener establecidos mecanismos que permitan votos no solamente en los locales de votación que se establezcan. ¿Sabe por qué no se pueden instalar mesas en hospitales o mesas en centros mineros, por ejemplo, o en lugares? Porque en Chile las mesas se conforman no de acuerdo al lugar de residencia o al lugar donde trabajan o al lugar donde estudian las personas, sino que de acuerdo al número del RUT. Entonces nosotros tenemos una mesa y la queremos instalar en un centro minero, a lo mejor eso va a afectar y le va a facilitar a 3 o 4 mineros, pero 345 personas van a tener que trasladarse de la ciudad a la mina a tener que votar. Claro. Esa es una restricción que la ley le pone al servicio electoral y que nosotros estamos tratando de modificar desde hace bastante tiempo. Hay una ley en el Senado hoy día que planteó el diputado Longton y una serie de otros diputados, Joana Pérez, en general, Andrea Parra, Camila Pérez, los diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, que están permitiéndole al CERVEL facultades para poder rearmar las mesas
sobre la base del territorio, porque eso nos permitiría georreferenciar y poner locales cercanos. Eso nos permitiría, ¿no es cierto?, la base, por ejemplo, el voto anticipado, generar mesas especiales, pero hoy día las mesas están constituidas sobre la base del RUT, por la secuencia del RUT, de manera que las personas viven en lugares distintos y separados. No es posible implementarlo por el sistema chileno, que es un sistema que tenemos que cambiar y que es un sistema además que se implementó en dictadura. Sí, claro. Don Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el CERVEL, gracias por esta conversación, mucha suerte, Pato, para todo lo que viene, así que gracias además por este contacto y por todas las dudas que aclaramos en esta conversación. Quedan varias pendientes, Sí. así que seguramente vamos a seguir conversando en alguna instancia. Encantado, Caro, encantado, Rodrigo, muchas gracias por este espacio, que tengan un muy buen día y un saludo especial a las personas. Un último llamado. Sí. El escenario del 23 del 25 de octubre lo estamos construyendo hoy día. Si hoy día no nos cuidamos, entre todos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, si nos desbocamos el 18 de septiembre y el 19 de septiembre celebraciones, vamos a tener un escenario probablemente no muy importante, muy proclive, digamos, a un hecho histórico como el que podemos vivir el 25 de octubre. Las personas que están enfermas hoy día van a estar recuperadas probablemente el 25 de octubre. Pero lo importante es que no nos sigamos contagiando, porque eso va a permitir efectivamente que se cumpla algo que nunca se ha dado en Chile y yo diría en el mundo. Preguntarle a un pueblo si quiere o no una nueva constitución y quién debe redactarla. Así que cuidémonos entre todos. Nos quedamos con esa reflexión, Pato. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Y nosotros aprovechamos de hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso, entre otras cosas, vamos a hablar de la portabilidad financiera. ¿Qué es eso? Beneficios, costos, que comienza la norma legal a llevarse adelante a partir del próximo día martes. Pausa y volvemos con más temas acá, semana 24 Chile Elige. Semana 24. Semana 24. Ya estamos de regreso en semana 24 Chile Elige para hablar de varios temas. Pero antes, ¿usted quiere saber cómo está el pronóstico del tiempo, que nos depara el clima para los próximos días? Bueno, le vamos a contar de inmediato. A esta hora Santiago tiene 16 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana podría llegar hasta los 22 grados con cielos limpios, despejados durante esta jornada de día domingo 6 de septiembre acá en la capital del país. Y el cambio de hora... Oiga, sin lluvia en todo Chile continental, Punta Arenas. Punta Arenas debería caer algo hoy y viento en Valparaíso, así es que para que estén atentos. Pero agradable temperatura para esta tarde. Yo te preguntaba por el cambio de hora. ¿Te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Te cambió mucho? Voy a contarles mañana en la mañana cuando tenga que levantarme más temprano. Recordemos O sea, básicamente dormir una hora menos. Claro, bueno, y lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Comenzó el cambio de hora a regir en el horario de verano en nuestro país, luego de que una vez pasada la medianoche del sábado, los relojes fueran adelantados. A muchos se le adelantaron de manera automática. Fíjese, para que no esté con dudas, en este minuto son las 12:33. Y además nos unamos con la hora que tiene Magallanes. Claro que sí. Que tiene ese horario durante todo el resto del año. Así es. Porque esta modificación horaria se lleva a cabo en todo el territorio nacional, a excepción de la región de Magallanes y la Antártica, pues ya, como tú lo decías, se encuentran una hora más adelante. Ojo, los expertos dicen que esto puede llevar un par de días en adaptarse. La recomendación, acostarse hoy día un poquitito más temprano, cosa que mañana, cuando salga de noche para muchos, no sea tan complejo el horario. Incluso para los niños que no se tienen que levantar para trasladarse a los colegios, la gran mayoría, pero sí los que se estaban levantando para estar a las 8 en punto ahí conectados, puede que les cueste un poquitito más. Seguramente. Ánimo. Ánimo para la semana que se viene. Pero rico que se vaya oscureciendo más tarde. Oye, a propósito de semana, la semana también estuvo marcada por varios temas internacionales, pero uno de ellos estuvo con el foco puesto en Rusia. Y no solamente en Rusia, sino que también con situaciones que tienen que ver con la Unión Europea, con la OTAN. Esto a raíz de, digámoslo, el envenenamiento del máximo líder opositor ruso, Alexei Navalny, y que estuvo hospitalizado en Rusia, pero después fue llevado a Berlín, a Alemania, y ahí
se logró constatar por parte de los médicos, los facultativos del Hospital de Belén, que efectivamente había una sustancia extraña y se hablaba de envenenamiento, algo que ha sido ya ratificado incluso por la propia Naciones Unidas. Nuestra analista internacional, Paulina Astroza, nos va a hablar de este tema. Vamos a ahondar, por cierto, en lo que significa esto y también saber cuál es la relación que viene de aquí en adelante entre la Alemania de Angela Merkel y la Rusia de Vladimir Putin. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Carolina, Rodrigo. Un gusto de conversar con ustedes. Hola, Paulina. A ver, se habla ya de un silenciamiento, por un lado, que hubo un envenenamiento de Frentón, como decía Rodrigo, ya se dieron a conocer incluso y se informaron las instancias internacionales, la OTAN, la Unión Europea. Pero la reacción de Rusia, ¿te parece la más lógica esto de descrédito por un lado y decir que faltan pruebas para que se confirme finalmente? Piden un informe completo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder corroborar esta información, dicen ellos. ¿La reacción de Rusia o la reacción de los Estados Unidos? Porque aquí hay dos reacciones, porque por un lado el presidente Trump lo que pide justamente dice que no hay información y que pide una mayor investigación por un lado, y por parte de Rusia, evidentemente ellos están partiendo de la negación, pero es fundamentalmente porque a diferencia de lo que ocurrió con el caso que seguramente ustedes también recordarán del año 2018, en el cual en Inglaterra, en el Reino Unido, se trató de matar también por este mismo agente químico a un ex espía, Sergei Skripal, más su hija. Bueno, este agente químico es un arma que es calificado por las Naciones Unidas justamente como un arma química que está prohibida, es de uso militar y el origen de esta neurotoxina está en Uzbekistán cuando existía la ex Unión Soviética. Por lo tanto, es de uso militar, el cual está en manos de los servicios militares rusos. No hay otros países que tengan este agente, por eso que las sospechas van directamente a Rusia, y además porque por las características que tiene, efectivamente es una sustancia que es muy potente. Se requiere muy poco, cantidad para poder matar a una persona, para poder envenenarla, y sería la segunda vez que estaría siendo utilizada en un envenenamiento a un, en este caso, opositor, al principal opositor de Rusia, de Putin, que es Alexei Navalny. Dime. Sí, es que justamente como tú traes a recordar el caso de 2018, donde aparentemente se habrían untado las manillas de la casa y por eso que no solamente este exespía es el que se ve afectado, sino que también su familia. Pero al ser tan potente este Novichok, es tan potente, se habla de entre 30 segundos y 2 minutos que podría llegar a causar la muerte. En este caso particular del líder opositor ruso, se toma mucho tiempo, él se empieza a sentir mal, si hacemos un recuento muy rapidito, en el avión en el que él iba viajando, donde se trasladaba desde Omsk, que veíamos recién las imágenes, hasta Moscú. Y pasa aproximadamente 40 minutos en el avión, luego llega esta ambulancia que vemos ahí y este hombre todavía no recibe ninguna atención específica producto de esta intoxicación. Supuestamente en el vuelo podrían haber pensado que era una intoxicación por alimenticia, digamos, y él todavía puede mantenerse con vida durante todo este periodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tramaría detrás de esto? Porque si la idea era que él muriera de frentón, o no se utilizó la cantidad suficiente o hubo una complicación mayor, porque él debería haber muerto mucho más rápido. Mira, aquí hay varias tesis al respecto. Yo leí un artículo de un colega especialista en este tema, en que señala, bueno, en primer lugar, si es que realmente esto fue ordenado por Putin. Y si no fue ordenado por Putin y fue ordenado por cercanos a Putin, bueno, también, hay una vinculación con el régimen. La otra posibilidad es que hubiese sido utilizado por terceros que tienen acceso a este agente tóxico, y lo cual sería también mucho más peligroso porque estaría en terceras manos. En segundo lugar, se plantea que aquí tal vez lo que pasó es que no hubo control total de este intento de asesinato de Navalny. Primero porque el avión, como tú señalas,
hizo un aterrizaje de emergencia. O sea, no llegó a Moscú, que era donde iba el avión, sino que hizo desde Siberia, sino que hizo un aterrizaje de emergencia en otra ciudad, cosa que no estaba en los planes de aquellos que pretendían envenenarlo. En segundo lugar, porque el hospital donde llega adopta inmediatamente las medidas necesarias para poder salvarle la vida. Y eso tampoco habría estado en los planes de aquellos que querían envenenarlo. Y en tercer lugar, porque interviene Alemania, donde pide inmediatamente y a través de una ONG ponen a disposición un avión militar para llevárselo a Berlín. A pesar de que el régimen ruso, que Rusia haya demorado esta autorización, finalmente lo permiten, y es en el hospital en Berlín donde por laboratorios militares de Alemania dicen que es inequívocamente este agente químico que fue el mismo utilizado en Skripal. Entonces, lo que pasaría que tal vez no resultó todo el plan como estaba pensado, y puede ser que en el té, donde supuestamente se habría puesto esta neurotoxina, no habría tenido todo el tiempo como para poder haber producido los efectos. Entonces, hubo cosas en el camino en el cual no habrían ocurrido tal como estaba planificado, porque supuestamente se tenía que haber demorado muchísimo más el avión en llegar a Moscú, y ahí recién haber ido a un centro hospitalario, y todo eso se adelanta, y el hospital donde llega adopta las medidas para salvarlo. Entonces, todas estas cosas, se plantea que tal vez finalmente no fue el crimen perfecto, y Navalny finalmente está, pese a que está en una situación de estado de coma en un hospital en Berlín, todavía está vivo. Paulina, deja llevarte al nivel de las relaciones, que también es tan importante o más importante de lo que ha pasado respecto a la situación de este líder opositor ruso. Y las relaciones tienen que ver con lo que pasa interna y externamente en Alemania. Entiendo que la presión para la canciller Angela Merkel es bastante grande desde el punto de vista de que revise las relaciones de ahora con Rusia. Pero hay un factor que no es menor, que tiene que ver con el gas natural. Entiendo que Rusia exporta desde el año 1973 gas natural a Alemania, y hoy día ese país es el principal destino de exportación del gas natural de Rusia en los últimos años. ¿Cómo hace Merkel para lidiar con esto? Con la presión interna, revisar las relaciones y tener que depender del gas natural ruso. A ver, esto es una situación que ya Angela Merkel había vivido con Ucrania, cuando se produjo la situación en Crimea, y de alguna manera estamos viviendo lo que ya ocurrió el año 2014, porque efectivamente, como tú señalas, Alemania depende mucho del gas natural. De hecho, es más o menos un 25% de lo que utiliza hoy día como fuente energética, pero recordemos que Alemania, y en específico Angela Merkel, prometió que ya no iban a utilizar más la energía nuclear a partir del año 2022. Y además están en este plan de descarbonización, o sea, no utilizar ni energía nuclear ni tampoco carbón. Y eso implica que tienes que buscar alternativas, y una de las alternativas es el gas natural. Y Alemania utiliza de este 25%, tiene que importar el 95% de gas natural. Y de este 95%, la mitad viene justamente de Rusia. Y actualmente está viniendo a través de uno de los gasoductos que pasa por Ucrania. Pero al pasar por Ucrania, por lo que ocurrió en el año 2014, donde además Ucrania cobra un porcentaje porque el gas natural pase por ahí, en el año 2005 ya el ex canciller de aquella época, el primer ministro, el canciller Gerhard Schröder, había llegado a un acuerdo con Putin con Rusia para poder hacer una alternativa de gasoducto que pasara por el mar Báltico. Y empiezan las negociaciones en aquella época. De hecho, Schröder es hoy día el presidente de los accionistas de Nord Stream AG, que es la compañía que está haciendo este gasoducto. Entonces, este gasoducto va a traer gas natural no pasando por territorio de Ucrania, sino que por el mar Báltico, y pasando por 5 países, y va a llegar directo a Alemania. Esto, en primer lugar, significa que no tienen que recurrir al gas líquido, que es otra alternativa, pero es muchísimo más cara. Es directa desde Rusia hacia Alemania y es muchísimo más barata. Entonces, Alemania necesita cada vez más energía,
Y como se ha comprometido con lo otro, bueno, está este gran proyecto que está casi terminado. La oposición ha criticado muchísimo a Merkel y se le está exigiendo ahora que dentro de las sanciones que se adopten en contra de Rusia por lo que ha pasado con Navalny, sea detener este proyecto del Nord Stream 2. Y Angela Merkel ha dicho que no es una de las sanciones a adoptar. Además está a punto de terminar la construcción, que son 1.200 kilómetros de este gasoducto. Y anoche el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania ha dicho que hay que adoptar una posición común de la Unión Europea, que le están dando un ultimátum a Rusia para que entregue más información respecto a lo que pasó, porque si no van a adoptar sanciones. Pero él dice van a ser focalizadas estas sanciones y no quiere que se mezcle con que solamente sea el detener esto del gas, porque ellos dependen del gas. Pero ya hay uno de los líderes políticos del mismo partido de Angela Merkel que pretende ser su sucesor, quien ha dicho que lo que hay que hacer es parar el proyecto de Nord Stream 2 con los rusos. Y esto evidentemente es una presión enorme. Paulina, vamos a quedar muy, pero muy atentos efectivamente si es lo que va a ocurrir durante la semana y por supuesto las repercusiones que puede tener después de que el equipo entonces del líder opositor ruso tomara la decisión de llevarlo a Berlín y que vemos las grandes repercusiones que ha generado al respecto. Muchísimas gracias, Paulina Astroza, por haber conversado con nosotros. Gracias, Paulina. Buen domingo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta la próxima semana. Bueno, y habíamos dicho también al inicio de este programa que íbamos a hablar de la portabilidad financiera, marco legal que va a comenzar a regir a partir del próximo día martes, el 8 de septiembre. ¿Cuál puede ser el impacto de esto? Bueno, lo conversamos con el presidente de Banco Estado, don Sebastián Sichel, a quien ya tenemos de manera remota. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. Buenas tardes, bien, muy bien, preparándonos para el 8 de septiembre, donde empieza una nueva etapa de los bancos, en que competimos transparentemente. Eso es parte de lo que empieza el martes. Sí, ¿cuál es el impacto que ve usted, Sebastián, a propósito de esto? Porque la portabilidad financiera ha existido siempre. No es que vaya a surgir ahora, siempre ha existido, pero va a tener un cambio rotundo, me imagino. Y en términos de costo para la persona común y corriente, para el ciudadano de a pie, ¿qué va a significar esto, Sebastián? Aquí hay tres cambios sustantivos para entenderlo de la manera más fácil posible. Primero, como tú lo decías, disminuyen los costos de cambiarse de un banco a otro diametralmente. De hecho, están regulados por ley, lo que implica en la práctica que por cada 1.000 UF que uno se endeudaba anteriormente, algo así como 29 millones de pesos, uno pagaba 700.000 pesos, por ejemplo, en un crédito hipotecario por cambiarse de un banco o a otro. Hoy día ese precio máximo a cobrar son 280.000 pesos y por lo tanto una casa de 60 millones máximo se va a pagar 500.000 pesos por cambiarse de un banco a otro. Antes esos montos llegaban a cerca de 2 millones de pesos. La segunda fórmula es que nos hace competir a todos, no solo a los bancos. Puedes cambiar los créditos entre bancos, entre cajas de compensación o cooperativas, los créditos que tú tienes con el retail, los créditos que tengas con cualquier tipo de empresa que te preste financiamiento, van a poder transferirse entre uno y otro y además no es solo un producto el que puedes cambiar, sino que puedes incluso solicitar que se cambien todos los productos de las instituciones financieras. Y lo tercero y más importante, que nos pones plazos máximos para que esto ocurra y nos trae la pega a los bancos. En la práctica pasan dos cosas. Máximo uno se puede demorar 90 días en el trámite final desde que los créditos se transfieren de un lado a otro y sobre todo una vez que nosotros hacemos una oferta de portabilidad a la persona que se quiere cambiar y nos firma el mandato, que básicamente el poder es nuestra pega, ir a cerrar los productos financieros que tiene la persona en las otras tres instituciones. Entonces, simple, más barato, mucho más fácil el trámite y además entre todas las instituciones que prestan financiamiento, lo que hace que esto sea mucho más competitivo y fácil para los ciudadanos. Cuando hablamos de que sea más competitivo y fácil, la situación actual es muy compleja en nuestro país. Entiendo que solamente en su entidad hay un número importante de morosos o de personas que, a ver, no lo pongamos como morosos, pero aquellos que no tienen una situación en la cual se le va a poder entregar un crédito o que la portabilidad financiera no vaya a ser tan fácil. Para ellos, ¿cuál es la solución que podría estar entregando el banco?
Creo que son dos cosas distintas. Primero, la morosidad no ha aumentado a grandes volúmenes. Lo que tenemos mucho nivel de postergación, la postergación de créditos, que es otra cosa que básicamente el Banco Estado ha facilitado mucho que las personas posterguen sus créditos hacia adelante. Para los que necesiten postergar, mi recomendación siempre es solicitar postergación y no mover el crédito, porque eso les va a aumentar el costo. Al transferirlo hay un costo adicional en esta lógica. El banco va a seguir trabajando en facilitar a todo aquel que tenga que retardar sus pagos en lograr la postergación si es que disminuyeron su ingreso. Ese es el foco del trabajo del banco, de manera de no vencer la morosidad de los créditos. Y para ellos particularmente decirles no esperemos caer en morosidad, sino que ser proactivos. El banco tiene ofertas hoy día para que las personas puedan postergar sin costo y por lo tanto esa es una estrategia. Igual, Carolina, dentro de todo el sistema financiero, las personas con morosidades están bajo el 20%, el otro 80% del sistema está pagando sus cuotas al día y normalmente nunca cambia su crédito de un lugar. 6 de cada 100 personas que tienen un crédito hipotecario lo cambian en el transcurso de 20 años. El incentivo acá es que quienes han podido pagar y han pagado sistemáticamente, los bancos deberían hacerle una mejor oferta para llevárselos, porque efectivamente las tasas han variado mucho desde cuando contrataron, por ejemplo, los créditos hipotecarios, y la competencia va a ser también hacerles mejores ofertas. En simple, un crédito por una casa de 70 millones que fue contratado el año 2010 significaría cambiarse a las tasas del día de hoy casi un ahorro de 7 millones al final del crédito, y por lo tanto es una buena oportunidad para que lo hagan. Sabemos que hay gente que está pasándolo mal, para ellos postergaciones, y a los que han logrado cumplir sus compromisos, ojalá coticen con varias instituciones financieras para obtener ventajas que les ayuden a aliviar también su carga financiera. Sí, hay un punto importante. Tú hablas de competencia, Sebastián, y quería preguntarlo así con hechos concretos. Tú decías, claro, se van a poder portar todos los instrumentos que uno tiene con el banco, sobre todo, y donde cobra importancia los créditos hipotecarios. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad, a propósito de esa competencia que usted habla, de que pueda bajar la tasa de interés? Eso como primero. Y segundo, ¿uno puede refinanciar? Y el costo, me imagino, de ese refinanciamiento va a ser mucho menor de cuando uno tuvo que contratar el crédito hace un par de años, ¿no? Exactamente. Lo primero, lo más probable es que bajen las tasas, eso es lo que esperamos todos. Ya. El banco el martes además explícitamente va a salir con tasas mucho más bajas que las promedio de mercado, y mi sensación es que va a pasar lo mismo en la industria, así que es una buena noticia en ese sentido. Y lo otro, el banco por lo menos Estado no va a seguir avanzando en entregar créditos consumos que pueden ser riesgosos para personas que sobreendeuden. Nuestra estrategia va a ser más bien ayudar a ordenar a aquellos que tienen dispersos muchos créditos en todos lados, de manera a tomar esas deudas y tenerlas en un solo lugar y bajar la carga de pago mensual. Para explicarlo bien en simple, los chilenos en general estamos sobreendeudados, pero además de sobreendeudados tenemos repartida nuestra deuda financiera en varias instituciones, lo que hace que no solo paguemos el crédito, sino que costos de administración en cada uno de estos lugares, por la tarjeta del supermercado, por la tarjeta de la multitienda, por la tarjeta del banco, y por lo tanto es un buen minuto para que las personas puedan ordenar todos estos créditos, bajar un poco las tasas, pero también bajar los costos de administración. Muchas veces nosotros pensamos, mira, en realidad yo solo pago un crédito de consumo en esa institución, pero cuando vemos 5 lucas, más 5 lucas, más 5 lucas en cada lugar en que nos administran estos créditos, al final nos sale muy caro dispersar la deuda y no concentrarla. Por lo tanto, también vamos como banco a tener una oferta para ordenarnos, es decir, para que tratemos de ordenar todas las deudas en un solo lugar, en el Banco Estado, ojalá, y de esa forma bajar la cuota de pago mensual y no dispersar los gastos por todos lados. Cuando hablábamos, Sebastián Sichel, cuando hablamos de empresas, ya no necesariamente de personas individuales, los créditos, sobre todo en rubros que han estado muy castigados, y estoy hablando del turismo, de los restaurantes, por ejemplo, que están tratando de empezar a funcionar nuevamente, pero que nadie les asegura que vayan a poder hacerlo. Muchos de ellos incluso hablan de cómo sacar a empleados que tenían con una suspensión de contrato, llevarlos nuevamente al trabajo, pero con la problemática de que tuvieran que volver a cerrar y entonces tienen que definitivamente despedirlos. Los créditos que se entregaron ahí en general iban a ser por 3 meses, se hicieron por 2, y se pide entonces que si esto se pudiese volver a abrir, que sean incrementados para justamente estos rubros que se han visto más afectados producto de la crisis. Mira, lo más importante que hemos hecho para los rubros afectados por la crisis, turismo, transporte y en general gastronomía, es dar periodos de gracia distintos. Y eso significa que muchos que no habían pedido el crédito han ingresado a pedir el crédito porque tenían miedo, como tú dices, de no saber cuándo abrían. Si tú no sabes cuándo abrir y te empezamos a cobrar la cuota, se empieza a transformar en un peligro. Normalmente los periodos de gracia en el crédito FOGAPE estaban en 6 meses. Para el sector turismo, el banco para medianos y pequeños y micro está dándolo a desde 9 meses hasta 18 meses, y así para el transporte y otro. Por lo tanto,
primera señal a todos los que nos están mirando y trabajan en este rubro es que el banco cambió los periodos de gracia de manera de no asfixiarlos, pensando que las medidas sanitarias se van a acabar y tienen que empezar a pagarlo. Segundo, efectivamente, de acuerdo a los flujos y las capacidades de pago, estamos viendo cómo aquellos que tomaron crédito FOGAPE, que va a ser justo en el banco, son algo así como 8.000 empresas del turismo las que han ido pidiendo el crédito, ver cómo podemos seguirlos apoyando después de esto en dos dimensiones. Uno, lo que tú dices, capital de trabajo, pero dos, que es lo más difícil hoy día, aquellos que están abriendo tienen un 25% de su capacidad y por lo tanto con créditos de inversión a muy baja tasa, de manera que puedan adaptar los restaurantes o los lugares o los hoteles y puedan ahí recibir a más gente y es decir, puedan invertir a través de eso y con las mismas condiciones del otro, con crédito en este caso hasta 18 meses de gracia, de manera que si tienes que adaptar un restaurante para tener mayor capacidad con el distanciamiento social, lo pagues en 18 meses hacia adelante. Sebastián, quiero hacerle dos preguntas. Primero, el otro día le escuché decir a usted que cuando parta esto, a partir del martes, la gente termine de cotizar, como que va a llegar solita a Banco Estado. ¿Qué le hace pensar eso? Como primera pregunta. Y segundo, ¿existe la posibilidad que desde Banco Estado, por ejemplo, se flexibilice la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario? ¿Esto va a cambiar también? Sí, parto por atrás. Las razones tienen que ver con lo que voy a decir. Vamos a cambiar tres cosas como el banco lo hizo ya el año 2006 con el hipotecazo. Vamos a cambiar los plazos de un crédito hipotecario tradicional, vamos a aumentar la cobertura que da el crédito y particularmente queremos ser súper proactivos con una tasa de manera que también ayudemos a la reactivación, que es parte de lo que me encargó el presidente. Con tasas más bajas ayudamos también a que efectivamente se active el sector construcción y por lo tanto el banco ya lo ha hecho históricamente, lo hizo el 2006, lo hizo después el 2010, después de la crisis y también lo vamos a hacer ahora, que ofrecer condiciones que en el mercado no están hoy día, de manera a reactivar la actividad inmobiliaria, pero también ayudar a aquellas familias que pueden comprar su primera vivienda. Y una de las noticias que trajo, por ejemplo, el retiro del 10% es que casi se triplicaron la cantidad de cuentas ahorro vivienda. Efectivamente, ahora además hay cierta posibilidad de ampliar o reactivar la economía con gente que ahorró o pudo ahorrar gracias a este 10% para dar el pie necesario y estamos viendo cómo hacemos más bien, juntamos ambas cosas, los ahorros de vivienda más la posibilidad de crédito. Y la señal del banco tiene que ver con eso. Yo creo que el Banco de Estado juega un rol contracíclico, es decir, no solo hay que guardarse en épocas de crisis, o sea, no hay que guardarse en épocas de crisis, sino salir a activar la economía y apoyar en eso y por lo tanto vamos a ofrecer condiciones que son muy distintas a las que hoy día uno a esta hora ve en el mercado. Ahora, cuando hablamos de portabilidad financiera, muchas veces se puede tener miedo respecto de los datos personales de cada uno de nosotros, nuestro historial financiero por un lado y los datos personales. Hoy en una columna Gonzalo Cordero hablaba de la desconfianza y la incapacidad de mostrar identidad. Nuestro carnet de identidad, nuestro RUT, está paseado y manoseado por todas partes. ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo se evita más bien? Que haya filtraciones. Mira, ahí Carolina me pregunta algo que para nosotros es crítico. La cuenta RUT, que te la tienen 13 millones de chilenos, es el RUT de todas las personas y muchas veces nos dicen por qué la bloqueamos y esta decisión ha tenido que ver muchas veces con proteger exactamente ese intento continuo de personas a hacer fraude tomando los datos de las personas. En el caso de la portabilidad, el tema es un poco distinto porque la persona solicita al banco una oferta de portabilidad y uno puede tomar los datos de la persona solo cuando nos hace el mandato, es decir, cuando nos acepta la contraoferta que le hace el banco y por lo tanto ahí uno empieza a tener información sobre el resto de los productos financieros. Pero nos pone una discusión bien de fondo. Efectivamente, muchas veces el sobreendeudamiento en Chile tiene que ver con que la información comercial está en estanco. O sea, los bancos tienen una, el retail tiene otra, el resto de las instituciones tiene otra y parte importante de lo que debería pasar con esto es que en la medida que una persona quiera, podamos tomar la información de endeudamiento y hacerle una oferta seria respecto a su capacidad de endeudarse en el mediano y corto plazo, cosa que muchas veces las instituciones no hacen porque no tienen la información disponible en el sistema. Es cierto. Vamos a ver lo que pasa del martes en adelante. Don Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, como siempre, un millón de gracias por atendernos. Que esté muy bien. Gracias. Un millón de gracias a ustedes. Chao. Buenas tardes. Chao. ¿Nos vamos? Comenzamos ya a despedir. Por supuesto. Tenemos imagen en vivo de lo que se espera que ocurra durante esta tarde, el súper clásico. Imagen entonces del Estadio Nacional a esta hora. Hace poco menos de media hora, 20 minutos, teníamos ya imágenes de la Universidad de Chile llegando justamente al estadio. Recordemos esta tarde entonces el súper clásico Colo-Colo versus Universidad de Chile. Eso a las 2 de la tarde con medidas extraordinarias desde el punto de vista sanitario, con muchas restricciones que se van a tomar para este partido, no solamente lo que pasa al interior de los
camarines, también lo que pasa afuera, los relatos y la gente que tiene que ir a trabajar para este partido, por cierto, tiene una situación particular. Es un clásico sin público, es un clásico, por cierto, que va a tener un escenario y un manto, un paraguas diferente respecto a otros partidos que se han jugado entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. En la historia va a quedar el superclásico número 187 que se disputa esta tarde. Nos comenzamos a despedir ya. Carla Parra está lista para traerle toda la información nacional e internacional en 24 tarde. Quédese acá en TVN. Semana 24.